Que estás escuchando Manga por Hombro, el podcast favorito del próximo rey de los piratas. Hola a todos y a todas, bienvenidas un mes más a Manga por Hombro, el primer podcast mensual de manga y anime en castellano, presentado como siempre por Andrés, un servidor y mi querido compañero Rafa, que hoy no vamos a charlar mucho entre nosotros, primero porque tenemos un invitado muy especial al que antes de darle paso vamos a hacerle una introducción bien chula que le hemos escrito. Como se merece, por supuesto. Totalmente, porque básicamente, para muchos niños ya crecidos, nuestro invitado de esta ocasión, para abrir temporada, pues forma parte inconfundible de la voz de nuestra infancia, o por lo menos desde luego de la nuestra, eso seguro, para nosotros seguro. Y porque cuando éramos pequeños y disfrutábamos del doblaje en castellano, por ejemplo, de One Piece, en cualquiera de los múltiples canales en los que se emitía a principios de siglo, más o menos aproximadamente, él era la voz de Monkey D. Luffy, lógicamente. Obviamente estaba acompañado de increíbles voces como Diana Torres o Pepe Carabias, que me encantan también y que ojalá algún día también traigamos. Y bueno, en nuestro caso, su forma de reírse como Luffy para nosotros representaba una sensación como muy cálida, muy bonita, que nos hacía sentir pues como en casa. Algo que arrastramos hasta hoy en día con nuestra treintena ya casi, aunque bueno, Rafa le queda un poquito para llegar a la treintena, pero bueno. En cualquier caso, fuera de One Piece, también las fechas de principio de siglo y tal coincidieron con doblaje, por ejemplo, en Sakura Cazadora de Cartas, donde ponía voz a un Quero más latino, quizá, de lo que podíamos esperar, y a un Don Patch de Bobo, que ya podemos decir que mejoraba el original con creces. Así que bueno, señoras y señores, hoy tenemos a Jaime Roca en Manga por Hombro, tu casa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué pasa? Muy bien, muy bien. Pues nada, feliz, jolín, con estas introducciones tan buenas que me has hecho, pues ¿cómo voy a estar? Navegando, bueno. engordando. Pues mira, hecha esta introducción, así un poquito te vamos a explicar un poco de lo que es la entrevista. Nosotros siempre las entrevistas las solemos hacer en distintos bloques, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer, en este caso, un primero sobre tú a nivel personal, ¿verdad? Luego otro intermedio en el que trataremos pues lo que es tu carrera y diferentes temas de lo que es el doblaje en España, que es un tema que a nosotros pues, nos gusta muchísimo. Y luego, lo último, hablaremos de One Piece, de lo que es One Piece y el anime en general. Y ya para cerrar, vamos a cerrar con un juego que te hemos preparado que creemos que te va a gustar, que espero que no sea especialmente difícil, pero bueno, veremos. Vamos a ver. Gustemos más que a un nublado. Ahí está. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que nos la va a hacer Rafa. Cuéntame. Por supuesto. Bueno, pues para dar comienzo un poco a todo esto, y aunque te hemos hecho una introducción, pero también queremos oírlo por tu parte, queremos que te conozcas, todo el mundo que nos esté escuchando, sea de aquí de España, de LATAM o de cualquier lugar, que por suerte nos escuchan de muchas partes. Así que, por favor, ¿quién es Jaime Roca? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años llevas en esta profesión? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Si nos lo quieres decir también, preséntate como quieras. Pues nada, pues soy Jaime, soy nada, un vocero, ¿vale? Un artista de voz, me dedico a hacer vocecicas y un tipo con una suerte muy grande, porque resulta que lo que hago, pues le llega a la gente como vosotros y hay a quienes les gustan y que después de tanto tiempo pues me empiezan a devolver todo este cariño de esta manera de entrevistas y de, bueno, estas cosas. Entonces, nada, realmente me siento muy, muy afortunado. Me dedico fundamentalmente a dirigir y a protagonizar doblajes. Hago mucho mi carrera. En mi carrera he hecho mucho anime, he hecho otras cosas, pero he hecho mucho anime, también videojuegos, en fin, un poquito de todo. Llevo muchos años, un porrillo, desde el 92 aproximadamente, doblando y nada, y soy un tipo con mucha suerte. Realmente lo que soy es un tipo con mucha suerte, pues por poder dedicarme a esto, que es la profesión más divertida del mundo y porque encima puedo tener contacto con el público, cosa que muchas veces el artista de voz que está haciendo doblaje no es consciente de que hay un público, simplemente está ahí con el bicho y ya está, ¿no? Y yo tengo la suerte de que el público ha llegado de mí, yo he llegado a veros las caras y, bueno, y tener ratos tan guays como este. Qué guay. Oye, ¿en qué momento te diste cuenta de que querías dedicarte al mundo del doblaje? ¿Porque es vocación o realmente tú ibas para otro lado? No es una vocación, es una cosa, lo he comentado en otras entrevistas, es una cosa bastante casualidad. Yo trabajé de muchas cosas, trabajé de cocinero, hacía varias cosas, de camarero y tal, y lo que siempre era, no me gustaba eso, sabía que era un trabajo para ir tirando y tal, pero no era lo que me gustaba, y entonces iba estudiando cosas distintas, pues patronaje, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, yo
bueno, pues tuve la suerte de echarme una novia, que es la actual, mi actual mujer, que es Julia Martínez, que también es artista de voz, también es directora, también hace doblajes y tiene una voz mucho más bonita que la mía. Y ella trabajaba en aquel entonces en producción con un tipo que vino a España, que fue toda una institución, que se llamaba Jesús Hermida. Era un hombre que vino y cuando en España solo había una cadena, y bueno, acaban de empezar las autonómicas, sí, estaban empezando. Esa cadena, cuando nosotros, hasta que yo era joven, solo retransmitía por las tardes. Empezaba sobre la 1 o algo así, tenían una programación regional, luego hacían el telediario. Y entonces este hombre vino para empezar las mañanas. Y entonces empezó con un magazine, que fue una nueva fórmula, que fue un magazine de entrevistas, y está, pues, que es el programa que estamos acostumbrados ahora, de invitados, entrevistas, y este hombre fue toda una institución. Y por ahí pasó de todo. De artistas internacionales, pensad que era una sola televisión, la televisión pública. Entonces un día uno de los grandes del doblaje de aquí de España de esa época estuvo allí en entrevista y bueno, Julia era la que atendía a los invitados. Entonces hablando dijo, Julia, pues usted tiene una voz muy bonita y tal, podría dedicarse a esto del doblaje y tal, y le dio la dirección de una escuela. Y ella me dijo, oye, mira, me ha dicho esto este hombre y voy a ir a ver esta escuela. Pues ya me apunto contigo. Y fuimos allí, nos una clase y dije, wow, qué divertido es este. Y nos apuntamos más que nada por divertido. Claro. Y bueno, las cosas fueron evolucionando. Bueno, pues que cuento la historia, que la he contado varias veces, pues la resumo. Básicamente empezamos a estudiar, estuvimos un tiempo, no sé, nos daba mal. Y en ese tiempo hubo un momento de un boom, que fue que llegó el vídeo. Fue algo parecido a lo de las plataformas, ¿no? Entonces, de repente, una cadena, 2, 3, apareció ahí un montón de lugares en los que había un montón de películas que había que doblar porque la gente las alquilaba. Entonces, hubo movimiento y entonces de profesores no había. Los profesionales en activo estaban todos trabajando, entonces profesores lo que se hacía era se cogía a los alumnos más avanzados para dar las clases de los que venían detrás. Julia y yo empezamos a dar clases y fuimos avanzando en eso y llegó un momento que un día uno de los alumnos que nosotros teníamos nos vino con una cosa que trabajaba en una empresa que se llamaba Herbe, que hacía una cosa muy rara que eran juegos para ordenadores. Y entonces nos dijo, oye, tenemos que hacer una cosa que es un juego que se va a jugar en un ordenador que necesita unas voces. Y entonces hicimos, pues juntamos entre los profesores, equipos de gente de la escuela, nos fuimos a la casa de un tipo que tenía el primer ordenador que no tenía una memoria en cassette, que yo vi en mi vida. ¿Vale? Y, ha llovido, ¿eh? Estamos hablando del 92, creo, o por ahí. Y hicimos lo que creo que fue el primer doblaje de videojuegos de España, creo, porque hay gente que me ha dicho, wow, que se llamaba Las diosas de cuero del planeta Phobos 2. Iba en disquetes, sí, iba en disquetes. Lo que eran estas aventuras que salían fotos fijas y texto, ¿no? Entonces, eso acompañaron. El resultado iba en disquetes floppy, iba discos de esos de 3,5. Habéis visto en algunas camisetas que no sabéis ni lo que son, ¿vale? Sí, hombre, sí. A mí sí, ya, a mí me pilla más lejos. Eso. Y bueno, habrás visto el dibujo de una cosa cuadradita. Entonces, eso iba a 8 kilohercios. ¿Esto? Sí, no, eso era un cassette. Es el cassette. Eso. Un floppy, dices tú. Sí, un disco floppy. Que es lo ese sí que no tengo por aquí, pero creo que sé lo que es también. Eso ya se insertaba en el ordenador. Claro. Y entonces, bueno, pues nada, pues hicimos ese juego. Y nada, pues salió, ya tuvo alguna repercusión en revistas especializadas de momento, porque era lo que se hacía, creo yo. Y al cabo de como un año, yo creo que lo hicimos sobre el 92 aproximadamente, Paul, y sobre el 93, algo así, un día estaba yo dando con un sobrino mío, sobrino de Julia, estábamos en un museo, que se llama Acciona, que era un museo de estos de que pues, tocabas las manivelas y se movía el agua y tal, y vi en una esquina una cosa muy curiosa que era una pantalla con un juego que era una película que se paraba y que de repente tenías opciones. Era un CD-ROM que acaba de salir el CD-ROM y había un juego que era un juego de Sherlock Holmes, además. Y dije, ahí va, esto se puede doblar. Pues cuando volvimos al lunes siguiente a la escuela, dijo, oye, el contacto del tío este, porque he visto una cosa, nos pusimos en contacto y pillamos justo el momento en el que las distribuidoras estaban empezando a buscar cómo, porque había salido el CD-ROM, ya cabían las voces
mejor, y estaban Ujú. buscando la manera de doblar. Entonces montamos una cooperativa y Guay. empezamos a doblar y empezamos a dirigir juegos. Yo prácticamente empecé, había hecho algunas voces de secundaria y tal, pero prácticamente empecé a dirigir juegos. Esto fue el primer trabajo de actuación de voz así más serio y más constante que hice. Empecé a dirigir juegos. Y luego ya fue pues progresando alquilábamos salas, nosotros teníamos salas, alquilábamos salas en estudios, y para hacer uno que eran todo películas, porque antes había muchos juegos que eran películas, Sí, eran películas interactivas, se paraba y tenías. tú seleccionabas. Y entonces para hacer uno de ellos, le alquilamos la sala a un sitio, que era una distribuidora que se llamaba Array Multimedia, Ajá. y allí me vieron trabajar y dijeron, oye, nos gusta cómo trabajas, ¿te gustaría llevarnos algo? Dije sí, y ahí comencé ya haciendo animes. Este es un poco el resumen de cómo llegué yo De a una vida, ¿eh? De una vida Resumen de una vida. del inicio. Del inicio de esta Madre vida. mía. Sí. Es una vida larga, yo tengo 60 tacos, así que ya es una vida larga, ya llevo tiempo. No, le debemos un favor enorme, eso está claro, a Luis Hermida y a tu Sí. mujer por haber propiciado toda esta cadena de dominó que nos ha llevado a hoy. La bola de Genial. nieve, ¿no? Que va rodando. Exactamente. Es así. Qué bueno. Pues te queríamos preguntar que al final con tantísimo recorrido en esta industria y aún en activo, porque sabemos que sigues todavía, queríamos preguntarte qué es lo que más te ha proporcionado a nivel personal y cómo ha cambiado tu vida formando parte ya de este mundo. Vamos a ver, pues lo que me ha proporcionado es eso, es tener un trabajo que es estupendo, que me encanta, que me lo paso muy bien trabajando y que eso es un privilegio. Un lujazo. Un privilegio. La gente está pues haciendo trabajos para llevar dinero a casa, sobrevivir, y esto es muy difícil. Esto de poder hacer algo que te gusta es muy difícil, de poder hacer este trabajo es muy difícil, de poder mantenerse en este trabajo es aún más difícil, ¿no? Entonces, eso, por eso sí digo que soy una persona muy afortunada. Y lo que me ha dado es eso, ¿no? O sea, con todas las cosas malas que claro que hay, con todos los esfuerzos, con todo el trabajo, con todo el no dormir, con todo, pues, trabajar mucho, o sea, trabajamos mucho, estás mucho tiempo trabajando, pero en algo que te gusta, que te apasiona y que, bueno, pues es un privilegio y que luego a la hora de hacerlo, pues es que es para mí lo más divertido, ¿no? El actuar con la voz es algo que me resulta muy divertido, muy placentero de hacer, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me ha aportado y llevar la vida la vida que llevo, ¿no? La vida está del artista, ¿no? Que es con picos, subes, bajas, nada de estabilidad, nunca sabes lo que va a pasar. Y encima estando Julia y yo con lo mismo, ¿no? Que es como las decisiones, porque esto es siempre buscaos a alguien con un trabajo fijo de pareja, ¿vale? Porque así por lo menos te mantiene, ¿vale? Gran consejo para todo el que nos escuche. No se vaya. ¿Tú tenías una niña, puede ser? ¿Una hija? Yo tengo dos. ¿Y se quieren dedicar también a lo mismo o no? No, vamos a ver. No, yo tengo una hija mayor que tiene un trabajo de verdad, ¿vale? Que es informática. Y luego tengo otra hija que también y hace alguna cosa. Está haciendo ahora alguna cosa, ha estudiado, ha hecho algún papel en alguna serie. Y bueno, pero ella también tiene otras. Yo siempre le recomiendo que tenga también una profesión. Ella está estudiando para una profesión, pues integradora social. Muy bien, bonito. Y bueno, va haciendo esto y bueno, va llevándolo, ¿no? Pero bueno, eso, la mayor también no llegó a hacer nada, pero sí que me ha ayudado alguna vez en grabaciones que yo he hecho tal, y bueno, y ahí en su trabajo si tienen que hacer una cosa, dicen, oye, Andrea, ¿tú por qué no grabas? Pero, con los genes heredados, ¿no? Del linaje. No, bueno, lo van viendo, ¿no? Pero bueno, ya eso, tiene el trabajo, y la otra, pues eso, si alguna cosita ha hecho de algún papelito. Bueno, y habiendo dado voz a personajes tan icónicos al fin y al cabo, que entraremos en detalle en varios de ellos y que permanecen al final en la memoria de mucha gente, nosotros dos ejemplos vivos de ellos y muchísimas otras personas, evidentemente, con las que habrás conocido a lo largo de esta carrera. A ti a nivel personal, nos has comentado que es algo que te ha agradado mucho, pero queremos saber en profundidad qué ha significado el tener tanta gente que a día de hoy te está, como tú decías, ¿no? Devolviéndote todo este cariño. El cariño. Que has trabajado. Era la idea, o sea, es algo
es un shock cuando vamos a ver, tú cuando estás, lo que digo, ¿no? Cuando tú estás trabajando como actor de doblaje en concreto, no en todas las actuaciones de voz, pero casi en cualquier actuación de voz tú estás grabando, ¿no? Entonces tú lo que tienes es, nada, tú estás ahí con quien dirige, con el técnico y ya está, ¿no? Entonces tú haces las cosas y si tú tienes un doblaje, tú tienes la pantalla con el personaje o con el dibujo que vas a hacer o con el actor real y esto es lo que hay y tú haces esa actuación para ti, fundamentalmente, para el director que te diga cómo va y porque tú es lo que sientes, pero no tienes esa visión de cuando estás en un teatro que estás viendo al público. Entonces, cuando te pierde y mucha gente que hace solo doblaje, llega un momento que pierde eso. Pero cuando de repente tú llegas, que yo la primera vez que llegué, he tenido la suerte de hacer mucho anime, que el anime es lo que ha traído la cultura del intérprete de artista de voz, porque allí pues, los seiyus son personas muy importantes, ¿no? Son los actores. Es que hay que tener en cuenta una cosa, que tú cuando estás viendo una animación, ¿vale? Tú, la única actuación que tú recibes es la del artista de voz. O sea, si yo me pongo a doblar a un actor de imagen real, el público lo que va a recibir cuando vea el resultado son dos actuaciones. La actuación del artista que puso la cara y que hizo realmente el trabajo y mi actuación de voz. Entonces, mi actuación de voz tiene que pegarse como un guante a la actuación que hizo el actor de imagen real, porque si no, el público va a notar algo raro. Exactamente, claro. Pero cuando tú estás viendo una animación, tú lo que estás viendo es el cómic que se ha hecho de la actuación de un artista de voz. Ajá. Entonces, porque primero se graban las voces, obviamente, porque tú, el animador puede poner caras y puede hacer personajes que actúen mucho, pero cuando pone esta cara, cuando pone esta otra, cuánto tiempo dura esta boca, esto no lo puede indicar, lo tiene que coger de algún lado, que son las actuaciones de voz. Claro. Entonces, yo lo que tengo no es que pegarme a la actuación de voz original, tengo que pegarme al cómic. Yo tengo que ver el cómic, cómo han hecho y trasladarlo a nuestra cultura. Y el público que recibe, la única actuación que recibe es la mía. Es mucho más palpable en ese sentido. Entonces, esto es lo que ha llevado también a que haya mucho más interés, a que la gente coja mucho más cariño, se interese más por quién ha hecho esta actuación. Porque si tú eres fan de Brad Pitt, eres fan de Brad Pitt. Y si te digo, este señor es el que le pone la voz a Brad Pitt en castellano, y dices, ah, qué bien. Pero yo soy fan de Brad Pitt. Pero si eres fan de un muñeco, pues claro, si este señor es el que le pone el muñeco, el único señor al que le puede pedir la firma es o al dibujante o al señor que le ha puesto la voz. Claro. Porque al muñeco los lamento, chicos, pero no son reales. No le puede pedir la firma. O sea, son dibujicos. ¿Vale? ¿Cómo que no son reales? Vamos a ver. Lo siento, sé que voy a romper, pero son dibujitos. Madre mía. Que yo no voy a ir a Japón y me voy a encontrar a Lucy allá en la puerta recibiéndome en el aeropuerto. Esto no lo puedo creer yo. Qué fuerte. Entonces, claro, eso ha conllevado esto y esto a mí me ha dado pues una visión totalmente. Ya desde la primera vez que tuve contacto fue en un salón de Jerez, salón del cómic de Jerez, del manga, salón del manga. Salón Manga de Jerez, al lado de donde vivo yo. 2007 o por ahí creo que fue la primera vez que fui. Y desde entonces, claro, me ha dado esa conexión de decir, hay público, ¿no? Y eso me ha cambiado mucho, me ha hecho, siempre he sido consciente, pero luego desde entonces he sido mucho más consciente de que lo que yo hago le va a llegar a un público, ¿no? Y claro. tanto cuando dirijo como cuando actúo, ya tengo muy en mente que hay un público y que es a quien debo entretener y gustar y ver, intentar que haga que pase el mejor tiempo posible. Entonces sí que me ha influido mucho el ser consciente de ello. Mucho. Claro, qué guay. Yo creo que en el salón manga que has dicho tú de Jerez, creo que estuve yo de niño. Pues wow. Sin coña, ¿eh? Sin coña. Tenía yo 9 años, yo soy el 96, tendría yo 9 años y me acuerdo yo que yo iba además vestido de Luffy, me acuerdo yo para ese salón. Hay que ver lo que es la vida. Sí, hay que ver lo que es la vida, hay que ver lo que es la vida. Lo que es la vida, pero bueno. Pues mira, otra, ya cerrando un poquito lo que es este primer bloque con las dos últimas preguntitas, bueno, estamos nosotros seguros de que, bueno, de muchas de las series de nuestra infancia en las que has trabajado, alguna te ha tenido que gustar más, gustar menos. Entonces, pues básicamente, ¿cuáles son de esas obras de anime y manga que has podido doblar o en general incluso? No tiene solamente por qué ser de anime y manga. ¿Cuál te ha quedado grabada a ti, personalmente? A mí me gusta doblar, o sea, yo realmente me gustan, todos los trabajos que he hecho de doblar me han gustado, aunque hayan sido cosas que digas, pero como es, porque claro, lo que es el trabajo de hacerlo, ¿no? O sea, porque
estás doblando a lo mejor algo de imagen, pues estás viendo el actor cómo lo hace, ¿no? Y estás doblando al actor. Y entonces todas me han gustado. Que hay algunas que son más impactantes que otras, pues desde luego, ¿no? O sea, One Piece, obviamente, claro, es la que tiene más repercusión, eso está claro, ¿no? Bobo fui muy divertida. Claro. Pero es que todas, porque me acuerdo la primera que hicimos así larga, que era de La Familia Crece, la Marmale de Boy, se llamó, también era muy divertida, muy cachonda, pasaba cosas muy graciosas. Otra que se llamaba Zoror y el Aventurero, que también era de pequeñitos, era de niños pequeños, la recuerdo con mucho cariño. Hay una que se llama Crockett, que está muy desaparecida. Crockett. Sí. Le tengo especial cariño porque, no me acuerdo, yo creo que la echaban en Canal 2 Andalucía, Crockett. Yo creo que fue algo así, más solo en Canal Sur. Pero estuvo muy poco tiempo y sí que te puedo decir el año, que fue 2008. 2008 estaban echando Crockett en Canal Andalucía, pues me acuerdo perfectamente. Sí, pues esa fue muy cachonda. Otra que se llamaba Nono-chan, que era muy divertida, que era una especie de Sin-chan, pero en chica y muy graciosa. Realmente hay varias que recuerdo como muy... Qué guay. Es que me lo pasa muy bien. Entonces todas tienen su aquel de las antiguas y las nuevas, pues también. Ahora que he estado haciendo Dan me le pasa muy grande, muy bien. Sí. Otra que se llama Witch Watch, que también me lo pasó. Realmente es que tengo suerte a la hora de hacer anime. Lo bueno que tienes que suelen ser muy buenas obras. O sea, y como haces la que ya llega aquí, como haces la que ya tiene un cierto tirón, no piensan que va a tener un cierto Claro, tirón. que tiene unos filtros que ha pasado de popularidad. De decir esto es un truño, no recuerdo ninguna. No, Ninguna decir esto. Mola. Genial. Mola. Y bueno, esto ya es para cerrar totalmente el bloque y pasar un poquito más a tu carrera y a lo que es la industria del doblaje, que siempre es un tema que nos gusta mucho tratar. A ti a nivel personal, ¿cuáles son tus aficiones? Porque no necesariamente una persona que haga doblaje tiene que gustarle lo que dobla necesariamente. Eso es así como todos los trabajos. Entonces, es así. Y sí, y realmente tengo ahí un problema yo, porque mis aficiones son liarme, meterme en movidas y en crear cosas y en crear empresas ruinosas y nuevos proyectos y tal, ¿no? O sea, debería tener aficiones como pintar, como tal, si salgo, me voy a dar paseos, vivo en un pueblo, pero al final, pues a lo que me dedico es a montar, pues eso, pues mil cosas que he montado. Una empresa de audioguías hace mucho tiempo, antes de nada. O sea, lo que era el podcast, que lo hice con una cosa que se llama Audio Raccoon, que también es el 2007, que se llama Audio Relatos, que también antes de generar contenidos. Realmente me interesa mucho, mis aficiones han ido mucho por generar contenidos, ¿no? Por generar contenido original. Entonces, pues he hecho mucho, pues radioteatro, radioficciones, que sí empresas del tipo de audioguías también dramatizadas, estas cosas, todo montando mogollones muy grandes que nunca me han dado un duro, ¿vale? Y organizando. La última que monté es una cosa que se llama Teatrónime, que pues, me he inventado un nuevo formato que es... lo hacemos en directo, o sea, básicamente me junto con gente que por suerte ahora pues tengo muchos contactos y se me junta gente de mucho nivel en una página parecida a esta y con gente de todo el mundo. Grabamos un guión original. Ese guión original lo que hago es lo edito y le pongo efectos y le pongo músicas y tal para que quede una banda. Y entonces esa banda, unos ilustradores que son la leche, Luis Olmedo, es el jefe de ellos, hace un story animado, lo que os decía, ¿no? A nosotros, entonces, ese story animado lo dejamos con una pista de sonido, o sea, tenemos la pista con nuestras voces y una pista sin las voces, lo ensayamos y lo hacemos en directo. Los 40 minutos que suenan, todo se nos va viendo. Fijaros la interfaz que tenemos aquí, pues en el medio está la animación y cada uno en un lado y lo hacemos en directo. Y bueno, pues este tipo de cosas es lo que esta ha sido mi afición, continuamente buscarme nuevos jaleos, nuevas historias. Eres culo inquieto como nosotros, un poquito, ¿no? No. Oye, pero eso siempre mola mucho. Siempre lo mismo, o sea, realmente es como mi pasión y es siempre lo mismo. O sea, podría haber sido yo qué sé, en montar una tienda de chorizos, ¿no? Pero no. Siempre ha sido hacia generar contenidos y generar contenidos que tengan que ver con la actuación de voz. Claro. Bueno. Eso mola muchísimo y demuestra al final una pasión por lo que es todo este mundo que, joder, pues, seguro que, no digo todos, pero habrá gente que a lo mejor no la tenga tanta y eso, al final siempre esa ansia de ser pionero, de lanzar, de probar, aunque no llegue a nada, pero
también a nivel personal creo que es algo muy importante, sobre todo Sí, para o sea, seguir yo avanzando. me he dicho 1000 veces ya no hago ninguna más y ya no me lo digo. No te lo crees ya ni Ya no siquiera, me ¿no? lo digo, ya no me lo digo. Qué bueno. Genial, pues aquí vamos a terminar este primer bloque de haberte conocido y haberte introducido un poquito y vamos a hablar y a entrar de lleno lo que es el mundo del doblaje en España. Es un tema que hemos tratado en muchas ocasiones aquí en nuestro podcast, hablando de ciertas noticias o cuestiones relacionadas, tanto más generales como más polémicas, porque sabemos que siempre hay, y sobre todo a día de hoy, muchas cuestiones peliagudas. Entonces, bueno, la primera de este bloque es que, bueno, siendo el profesional que eres y habiendo tomado tantísimos roles en esta industria, queremos preguntarte, ¿qué preferirías, ser puramente director de doblaje o estar como actor de voz dirigiendo? Siendo dirigido. A ver, a mí lo que me gusta es hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Es lo que me gusta. Ujú. Tiene, o sea, la ventaja de ser director de doblaje es, bueno, pues que tú aportas y ajustas y aportas tu creatividad a que la historia salga, ¿no? Y que diriges un conjunto de personas y a mí esto me gusta. Siempre lo que me gusta también es actuar y poner voces, ¿no? Ser actor de doblaje, hacer protas es lo más bonito del mundo en cuestión tiempo-dinero. O sea, tú llegas, estás mucho menos tiempo, te llevas mucho más pasta y te olvidas, te vas y te olvidas, ¿no? Entonces, también las circunstancias van por donde van cada uno, ¿vale? Entonces, cada uno tenemos nuestro color de voz, nuestra historia, nuestra manera de hacer. Yo muchos galanes y tal tampoco soy para ellos, soy una persona más de personajes tipos, de chavales y tal. Entonces, bueno, también va como va, ¿no? Si de repente te empiezan a caer todos los protas, pues dices, ¿para qué voy a meterme en líos? Yo llego, hago mis protas, hago mis publis y tal, y ya está. Yo, como estoy en este momento, me encuentro muy cómodo, me gusta esto, me gusta ser director, me gusta emplearle todo el tiempo que le empleo y estar todo el tiempo que estoy y hacerlo. Entonces, estoy contento. Las dos cosas están bien, las dos cosas son bonitas. Cuando tú eres una persona que lo que haces es trabajas fundamentalmente de ser actor y ya está, pues está muy bien, sobre todo es más cómodo en el sentido de que suele ser menos tiempo, te suele emplear menos tiempo, que llegas a hacer lo tuyo y te vas y te olvidas. Entonces eso es bueno. Uh-huh. Vamos, estoy contento y cómodo con las dos fases y realmente lo que es mi vida me lleva a esto también, lo que os estoy contando. Si yo lo que hago es en mi tiempo idear nuevas historias, pues sí tengo una tendencia más me gusta trabajar con gente, me gusta llevar proyectos. Qué guay. Pero tu director de doblaje, ¿cuándo empezaste? Yo empecé antes que... ¿Toda la vez? Mira, sí, o sea, yo ya te digo, Claro, cuando empezamos por con los eso. juegos los dirigíamos nosotros. O sea, Claro, yo hice claro, cuatro cosas sueltas en papeles varios y ya prácticamente estaba dirigiendo. O sea, yo claro. prácticamente comencé dirigiendo. O sea, empecé, Autodidacta, ¿no? Todo, ¿no? Un bueno, poco, ¿no? sí, con la que habría aprendido en la escuela, lo que aprendí dando clases, que es una escuela muy buena para dirigir, porque tú tienes que decir, o sea, tú tienes que decirle, tú dices, bueno, yo esto lo hago, pero ¿cómo le digo a esta persona que lo tiene que hacer? Claro. Porque esto no es decir, o sea, yo te digo cómo doblar en 3 frases, pero lo tienes que hacer. Claro. Entonces, ¿cómo consigo que tú lo hagas? Y cada uno de esos, entonces eso es una cuestión que para mí fue una gran escuela para eso, ¿no? Porque realmente cuando diriges no es una cuestión de, o sea, tú no estás ahí para imponer un criterio. Bueno, cada uno tiene una visión, ¿no? Mi visión no es que estés ahí para imponer un criterio y para decir esto, que tú tienes un criterio, pero tú estás ahí para que la gente saque lo mejor de sí mismo. Exactamente. O sea, conseguir que la gente haga la mejor actuación que sabe hacer, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta, me agrada y, por ejemplo, en eso, cuando tú estabas dando clases y enseñabas a gente que no sabía nada y le enseñabas a sacar cosas, pues te da recursos para luego cuando tratas con una persona que lo sabe hacer, pues poder ver qué es lo que hace, poder dejarla hacer cuando tiene que hacer y darle la indicación que tú veas necesaria cuando veas que es eso. Claro. Vale, mola. Qué maravilla. Pues te íbamos a preguntar también, esto es una cosa que a mí me pica personalmente mucho la curiosidad porque a mí me gusta mucho el doblaje, desde siempre me ha gustado mucho. Y me gusta mucho ponerlo en valor aquí, sobre todo, Rafa lo sabe, nosotros siempre lo intentamos poner en valor. Y una de las cosas que yo normalmente utilizo como, entre comillas, herramienta es la web del doblaje.com, que imagino que obviamente pues lo conoce, lo utilice, todo el rollo. Y claro, a mí me pica la curiosidad mucho saber si los actores y actrices de voz de tu gremio, ¿no? Utilizáis la web del doblaje.com, es decir, por ejemplo, si os resulta de utilidad de cara a alguna oportunidad, algún proyecto, porque sé que hay una sección que se puede intentar contactar con un actor o actriz de doblaje y me llama la curiosidad si
Sí, así, ¿no? Vamos a ver, esto del doblaje lo he visto también hacer y hacer, y la verdad es que, bueno, pues de ser una cosa de aficionados que lo hacían por tal, se ha convertido en una herramienta profesional que se utiliza. Se utiliza fundamentalmente para consultar quién hizo tal. Claro. Entonces, o sea, si a lo mejor tú tienes no sé qué y tú tienes te viene una película y te viene tal actor, no sé qué, pues sí, consulte quién lo ha hecho. Claro. ¿No? Y entonces de quién lo ha hecho, pues tienes ahí opciones pues para decir, pues bien, o tal, o hay varios, o no, o tal. Entonces, para esto fundamentalmente es normalmente contactar no, porque bueno, ya nos conocemos y porque además contactar no es trabajo del director. El director le da el reparto al estudio y el estudio tiene un departamento de producción que es el que se encarga de contactar. Ajá. Entonces ellos a lo mejor mirarán más eso y tal, ¿no? Pero lo que es así a nivel, digamos, de los profesionales, pues sí que lo usamos pues para ver quién ha hecho tal o quién ha hecho Pascual. Vale. No tengo nombres O sea de actores, como te viene sacado por nombre de actor, pues este actor claro. lo ha hecho y lo Un es. poco más a forma de directorio que como una herramienta para Claro. eso, para buscar perfiles, ¿no? Claro, para Eso, buscar claro. perfiles, pues normalmente no. O sea, para buscar perfiles, lo que utilizas es lo que tú conoces de la gente, antes las pruebas que había. Claro. Entonces, y yo también, pues las demos, la gente me manda demos y yo tengo un archivo de demos y ahí vas viendo y vas, porque antes, a partir de la pandemia y luego como todo ahora es súper secreto, que son todos proyectos ultra secretos, pues ya no permiten. Antes había gente que podía estar en las salas y pues hacías pruebas, esto ya no existe. Ajá. Entonces, pues tienes que ir tirando más pues de esto, ¿no? De gente que te van mandando demos y tal, porque te van localizando y tú pues las vas viendo y hombre, ya tienes un tiempo suficiente como para saber un poquito cómo te van a funcionar según la demo. Claro, Vale. pues precisamente a raíz de todo este tema bueno, el cómo contactar o buscar o, en fin, tener, digamos, un poco esa conexión con lo que son actores y actrices de doblaje, para esta entrevista, pues, hemos tenido la suerte de que tenemos un gran amigo en común y le mandamos desde aquí un abrazo enorme, que es Vato de Ramen para Dos, por ayudarnos a hacerla posible. Pero claro, Andrés y yo estuvimos buscando serie de formas de contactar contigo en este caso, pero no llegamos a éxito hasta que hablamos con Vato en este caso. Entonces, esto nos dio y nos hizo pensar en una pregunta, en una cuestión que tiene un poquito de debate y nos gustaría saber también qué opinas, porque ¿tú crees que la industria del doblaje aquí en España, de cara a lo que es el público general, como nosotros o cualquier otra persona, es poco accesible o quizás está un poquito aislada? Y si es por alguna razón de secretismo, de necesidad, de confidencialidad con los proyectos, o es que simplemente no es nuestra percepción. Hay de todo, hay de todo. Sí es una profesión, pensad que es pequeña, o sea, no tenemos censos, pero bueno, con actividades sindicales que hemos tenido, con el tema de las guías y tal, que luego hablaremos. Sí, hablaremos. Hemos estado mirando y no lo sé. El cálculo más optimista que puedas dar es que haya en toda España 3.000, ¿vale? Es el cálculo más optimista que puedes dar. Sí. Sí, no somos tantas personas, ¿no? Entonces, Ya. al papel, pero no somos tantas personas. Entonces, bueno, pues claro, pues es un sector pequeño, es un sector que es pequeño, que no es grande. Entonces, luego siempre ha tenido eso, o sea, siempre ha habido una tendencia a que una de las cosas que la gente valoraba mucho, que los actores y actrices de doblaje valoraban mucho, era esa privacidad, ¿no? Ese yo estoy haciendo, o tengo tal, pero bueno, pues yo no soy un personaje público, ¿no? Esto era una cosa que además se gustaba, era parte del ADN de la historia. Esto está cambiando precisamente por el tema de la IA, porque precisamente al aparecer la posibilidad de que una máquina te suplante, de que una máquina haga el doblaje automático, pues hemos estado viendo de que yo ya lo sabía, pero mucha gente se ha dado cuenta de que la mejor defensa es que el público no lo quiera, y para que el público no lo quiera hay que hacerlo muy bien, y otra de las cosas es que sepa que hay personas y Está aprecie ocurriendo, claro. que hay personas. Entonces, esto está abriendo y estaréis viendo que se va abriendo, que en los eventos cada vez van más artistas de voz, que la gente va atendiendo más presencia, que se va abriendo. Entonces, es un poquito el proceso. Entonces, esto es así. El contacto de poder entrar, claro, la gente que tiene su privacidad, y luego yo, por ejemplo, sé que soy complicado porque yo no tengo redes sociales. Eso. Yo sin redes sociales. Para mí las redes sociales no tengo mi opinión y están bien, pero tienen negatividad también. cosas negativas que a mí tengo la suerte
pues eso, como me conoce mucha gente, como tal, pues la gente me hace las cosas. Yo, por ejemplo, lo del doblaje.com, yo no he subido nunca nada, me lo suben. No sé quién misteriosamente aparece. Alguien Claro, misteriosamente. claro, entonces, y desinteresadamente, ¿vale? Me están haciendo el grandísimo favor a mí de hacer eso. Yo lo hacen porque, oye, porque sí, porque la gente puede consultar lo que yo he hecho ahí, ¿no? Y bueno, pues tengo algunas entrevistas, tengo tantos. Yo no lo necesito, estoy a gusto así. Y la interacción que puedo tener con el público la prefiero tener en una entrevista, la prefiero tener en una convención o algo. En algo en el que estoy viendo la cara de la persona, porque cuando no veo la cara de la persona, pues está la persona oculta, el que puede estar pues sencillamente enfadado ese día, o puede ser una máquina, o puede ser no sé qué, y puedes entrar en miles de situaciones, de confrontaciones, de historias con personas que realmente a lo mejor ni siquiera les gusta lo que estoy haciendo, ¿sabes? Es que tenían de tonta y quieren ir ahí a meterse con líos. Entonces, bueno, pues como no me es necesario, no lo tengo y estoy mejor así, ¿no? Entonces, también es un poquito eso. Yo me imagino que ahora también los actores nuevos, la gente que está saliendo, pues es necesario, necesitan estar, entonces también será más accesible, será más fácil contactar por sus perfiles de Instagram, sus perfiles de tal, ¿no? Será más fácil contactar con ellos porque ya tienen una presencia, oye, es lo que da, ¿no? Ahora mismo las redes sociales también te ponen allí en el escaparate, es mucho más sencillo contactar contigo. Entonces, me imagino que al ir buscando será más difícil contactar con los viejos como nosotros que con los jóvenes que ya tenemos redes sociales. Claro. O sea, tú nunca has sido de redes sociales igualmente, ¿no? Yo tuve nunca. red social, yo tuve Facebook cuando apareció y la tuve durante un tiempo cuando hacía todo lo de los audiorelatos y estas cosas, pero en un momento dado que no me decidí que no alejarte de ello. Alejarme, entonces la dejé ahí morir, no sé si seguida la dejé morir. Y no tengo, bueno, uso el WhatsApp como todo el mundo y ya claro, está. Sí. No tengo, qué gracia, oye. Bueno, algunos días casi que mejor, no tenerla. Porque vaya, no, pero sí, bueno. totalmente. Sí, totalmente comprensible. Se convierten en una esclavitud. O sea, yo, uno de los motivos por los que lo dejé es porque ya en aquel entonces ya ocurría. Entonces, es imposible. Tú haces las cosas y la gente comenta. Claro, ¿qué pasa con las redes sociales? Que comenta cualquiera. O sea, es el comentario de bar, que en el bar, uno dice, no sé qué, pero claro que aquello se eleva a verdad pública. O sea, en un bar se queda en el bar, lo que diga uno, que un día está un poco más tonto, menos tal, y a la realidad. Entonces, cuando dicen algo bueno de ti, es imposible no creértelo. Y cuando dicen algo malo de ti, es imposible que no te afecte. Y entonces yo siempre he querido tener mi línea, y mi línea margen, es y luego que el público diga, pero que diga el público, no uno en un bar. Exactamente. No sé si es totalmente respetable. Claro, al fin y al cabo... entonces, he preferido estar fuera de eso para tanto el halago como la crítica que me lleguen de una manera más directa, más pues viendo si los números funcionan, viendo si a la gente le gusta, si a la gente no le gusta. Sí que hay gente que me cuenta, tal, porque claro que tengo la suerte de que hay gente que son fans y que me dicen que sí tengo contacto con ellos, pero con algunos en concreto, no con lo que es el tema general, ¿no? Entonces, yo me encuentro cómodo así, estoy bien y eso es una cosa que a la gente que le voy diciendo, a los compañeros que son más nuevos y tal, les digo, oye, porque se agobian, es que menuda se ha liado porque no sé quién ha dicho tal. Y bueno, ¿qué es esto de se ha liado? Un Menda ha puesto algo. Claro, eso te iba a decir. Internet no es un lugar real. Es un Menda, Internet no es un no sé si es quién es. Se magnifica un muchísimo. chaval de 12 años que había suspendido matemáticas, ¿vale? Claro. Y que ha dicho no sé qué, entonces, pero claro, pero es que no, es que se lía, porque, ¿sabes? Entonces, claro, digo, un momento, hay tan poco criterio, hay tan poca filtro, ¿no? De que cualquier cosa puede salir de ti. Entonces la gente genera mundos de opiniones de bar. Sí. Y entonces, bueno, pues por eso yo prefiero estar fuera pero porque yo puedo. Exactamente, sí. Es lo que comentaba, el planteamiento... Entonces lo que el consejo les doy es, oye, no os creáis nada, o sea, ni lo bueno ni lo malo. O sea, ni cuando te digan eres el mejor, porque no lo eres. Ni cuando te digan esto es una mierda, lo que has hecho es una mierda. Tú hazlo lo mejor que sepas y tener los pies en la tierra. Tu manera, claro, tú tira con tu manera de hacer, entonces luego verás si funciona o no funciona, si a la gente termina gustando o no termina gustando, pero la gente no son 10 tweets. 10 tweets son 10 personas, no son la gente. Claro. No son la gente. Claro.
Pero muchas veces es eso, porque al final es más visible esos 10 comentarios que el no comprender mentalmente que hay muchísima más gente detrás de la pantalla Claro, viendo y ese porque, contenido y disfrutándolo, y claro. porque además es una tendencia lógica. O sea, Mm. al que le gusta algo, lo disfruta y ya está. Claro, no Claro. lo verbaliza con tanta Claro, frecuencia como el que no le el que gusta. tal no le, pues lo pone. Y luego, aparte, también ocurre que si te quieres hacer famosillo dentro de tu grupo de no sé qué, si dices que todo está muy bien, eso no mola. Claro. Claro, entonces mira, hay personajes de televisión de concursos que se han hecho súper famosos, pero eso es un Bueno, personaje. pero O sea, eso yo desde que critico, existe la tele en este claro, país. yo O critico sea, todo, Claro. yo me meto con todo y me hago el jefecillo dentro de mi grupito, ¿no? Entonces, eso claro, claro que está. Claro eso que Siempre existe desde que el mundo es mundo. la desde polémica niños. siempre va a tener más Claro, atención que claro, el claro, decir qué bonito es esto. Siempre. efectivamente. Pues sí. Mira, lo podemos conectar precisamente con la siguiente pregunta, porque hablando de percepciones, de cómo podemos entender lo que nos están diciendo, si es bueno, si es negativo, cómo te lo tienes que tomar. Bueno, nosotros creemos que el doblaje obviamente es una profesión muy, muy bonita, obviamente, con sus más y sus menos, que también hablaremos de eso. Pero a veces, no sé si también es tu sensación, nosotros vemos que está poco valorada a veces. Entonces, nos gustaría saber si crees que también está poco valorada o si crees que eso ha ido cambiando y la percepción del doblaje hoy en día es diferente a como era antes y la gente lo valora más. Está cambiando, está Sí, cambiando. Está cambiando mucho y la demostración sois vosotros, ¿vale? Es los únicos. Que hay más gente que hace estas cosas, ¿no? Claro. Y que los eventos se encuentran y que hay tal y que la gente entonces está empezando a cambiar. Hasta ahora ha sido poco valorada, hasta ahora ha sido también un poco llevado por la industria. Y también es porque la realidad es que el buen doblaje es el que no se nota, ¿vale? O sea, tú tienes que ver eso y pensar que estaba hecho en español, Claro. no que está vale, doblado, ¿vale? vale, sí. Tú tienes que ver y sobre todo cuando estamos hablando de actores de carne y hueso, tienes que pensar que este señor habla así, Habla de esa manera, efectivamente. habla Ya. en español, ¿vale? Entonces, claro, eso es lo que ha llevado también a esa opacidad, ¿no? A ese estar en segundo plano y la gente, pues lo que te decía, la gente es fan de Brad Pitt, no del señor que le pone la voz. Ujú. Y ya está. Y bueno, pues Brad Pitt, pues mira, Sigourney Weaver lo reconoció, ¿no? O sea, parte Eso te lo iba a decir ahora, sí. pero es una cuestión profesional interna que la dignifica muchísimo, que sabe que ella, una parte X, la que sea, del éxito que ella ha tenido en España, se debe a la persona que le ha puesto la voz porque ha hecho la versión para nuestro público, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha ido así con el tema de los dibujos y el tema del anime es con lo que va cambiando y bueno, poquito a poquito, pues cosas como Sigourney, como también la misma profesión, lo que te digo, va dándose cuenta. O sea, es una cuestión que se ha promocionado por parte de la misma profesión, ¿no? El estar, bueno, más en un segundo plano. Entonces, yo creo que poquito a poquito se va valorando, se va empezando a valorar. Y ahora con la amenaza de los doblajes automáticos, también puede haber cosas que caigan, pero también creo que le empieza a dar un valor a lo humano. Entonces, Exacto. también las cosas que se quieran que vayan hechas con artistas de voz humanos, también hay un interés mayor por cuál es ese artista que lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Entonces, creo que es una cosa que está cambiando y rápidamente y en los últimos años. O sea, se ha ido llevando, pero la progresión ha sido en los últimos años. Eso es Qué una cosa maravilla. que luego vamos a hablar sobre el tema de la IA, es la última pregunta del bloque, porque obviamente nos interesa muchísimo la opinión. Pero antes, Rafa, quería hacerte una pregunta Sí, que me interesa también a mí. vamos a hacerte un pequeño puntito porque, bueno, hemos hablado de que has dado voces a muchísimos personajes a través de muchísimos medios como son videojuegos, anime, manga, películas reales y etcétera. Pero nos gustaría saber si dentro de todo este grandísimo catálogo hay alguno o algunos que guardes con muchísimo recuerdo y con muchísimo cariño a día de hoy y háblanos de todos los que tú quieras. Sí, o sea, bueno, yo en esto hay una respuesta que se la copio a Pepe Carabias, que es Dios, ¿vale? Pepe Carabias. Sí. Es un hombre famoso de verdad, que lleva toda la vida haciendo, desde que yo era pequeño, Sí. ya estaba ahí. Y es que el personaje al que más cariño le tengo es el próximo que voy a hacer.
Qué guay. Qué maravilla, Francesc. Y es por varias cosas, es porque me gusta el trabajo y es porque el que me va a dar las facturas, ¿vale? Porque el personaje que he hecho yo ya no cobro. Ya no, ¿vale? Luego ya, Tiene la factura firmada ya por el personaje. exactamente. Y después de eso, pues hay muchos que tal. Obviamente, claro que Luffy pues es un personaje que me ha puesto en escena de mucha gente, o sea, mucha gente me conoce por él, entonces claro que tengo un cariño muy grande, pero es lo que te digo, es que todos me gustan, entonces a todos les guardo cariño, a Don Patch le guardo mucho cariño, a Kero con el acento ese que es sudamericano también, a Ginta, que era el de la familia Crece, a Dan Kuso, que era el de a Bonderbot de Inazuma Eleven, o sea, a todos los que voy haciendo, ¿sabes? Me gusta hacerlo, al marcianito último que he hecho en Dandadan, o sea, me gusta hacer personajes, tengo la suerte de que además casi todos los he dirigido yo, y entonces me los he adjudicado yo mismo, me he adjudicado personajes que me gustaban. Claro. Es la ventaja. Entonces tenéis... Claro, y entonces claro que hay algunos que son muy icónicos y que claro que les tengo cariño. Zorori es uno que así por cariño le guardo mucho cariño porque era muy divertida la serie de hacer y era muy más infantil y era muy divertida. Pero realmente es eso. Todos los que he hecho me han gustado y el que más me gusta, el que más cariño tengo es el próximo, el siguiente que voy a hacer. Al final forman todos parte de ti. Sí, claro. Me gusta mucho que menciones a Pepe Carabia porque yo a Pepe Carabia lo conozco de Cruz y Raya, tío. Sí. Bueno, vamos a ver, yo Pepe Carabias lo conozco de una cosa que se llamaba El monstruo de Sánchez-Stein, que es cuando yo era pequeño, ¿vale? Estoy hablando de televisión en blanco y negro. Yo nací en el 65, estamos hablando de ¿cuándo? Del 70 y pocos. Y fue el primer avatar de la historia. Este hombre iba vestido de una especie de... Es chiquitito, claro, ¿no? Sí. Entonces iba vestido de un Frankenstein cachondo con unos zancos que no veas. Y entonces había un concurso en el cual venía un chaval de un colegio, se sentaba en una especie de podio, y le decía Luis Ricardo Cantidubi Cantidubidubida, que esa era la frase, y le iba diciendo una derecha y lo iba manejando, era como un avatar, ¿vale? Que iba a ir con una especie de video con las voces que entonces desde ahí estuvo en televisión constantemente saliendo en televisión, haciendo programas, haciendo personajes infantiles, cuando solo había una televisión. O sea, lo veía toda la población de España. O sea, eso sí que no había nada. Solo había eso. Entonces, ahí no hay tu tía, sí. No había tu tía. O sea, la gente, me contaba, tú salías en un telediario porque te habían hecho una pregunta y te hacías famoso en todo el país. Claro. Prácticamente. Porque era lo único que sabía. Entonces, este hombre estuvo así hasta el Papa y después, o sea, estuvo hasta los 2000, estuvo desde los 70 hasta los 2000 ininterrumpidamente haciendo tal, y es realmente famoso, es realmente famoso, y es la persona más sencilla del planeta. Es una persona que viene y se le ve, a aprender. O sea, tú le llamas para hacer una convocatoria, viene a trabajar contigo y viene a aprender. Las sopas corondas en todos los sentidos, ¿no? Entonces es alguien al que yo le tengo muchísimo cariño, además le tengo como ejemplo en muchas cosas. Qué guay. Mola mucho. Bueno, por si alguien no lo sabe, Pepe Carabia, además de ser actor y salir en Cruz y Raya, era la voz de Usopp en España de One Piece. Que aquí siempre ha sido también muy popular por eso. Pero bueno, vamos a pasar a otra preguntita que también creo que es bastante interesante por saber tu opinión, que bueno, nosotros desde pequeños hemos visto actores o actrices que llevan muchísimos años dando voz a distintos personajes, ¿no? Yo siempre utilizo de ejemplo el tema de los Simpsons, ¿no? Porque es una serie que lleva aquí, en fin, 30 y... Claro. Y, por ejemplo, Margarita de Francia con Mark Simpson, ¿no? Por ejemplo, o Carlos del Pino con Ned Flanders. Lo que te vamos a preguntar es que todos, cuando crecemos, nuestra voz también cambia, nuestra voz también se puede debilitar, se puede cansar o no puede no tener la misma presencia a lo mejor que tenía antes. Y precisamente tú hace poco has cumplido 60, ¿no? Creo que nos has dicho. 60 años, sí. Ahí está. Y te queríamos preguntar, ¿tú notas si te cuesta más ponerle voz a ciertos personajes? En el sentido de, por ejemplo, dependiendo de la edad, del rango, o eso. No interesa saber. Vamos a ver, claro que obviamente que las voces van cambiando y te vas haciendo más mayor, las cuerdas vocales van trabajando. Yo sigo trabajando mis cuerdas vocales, hago mis ejercicios y tal, ¿no? Entonces, más o menos, tengo una voz de chaval, o sea, también hago voces más mayores, pero realmente sí que cuando hago chavales tengo ese tipo de voz, ¿no? Tengo ese tipo de voz. Entonces, bueno, hay cosas que tienes menos fuelle que tenías antes, pero lo que pasa es que, sobre todo cuando estás haciendo animación,
O sea, tú no haces voces, tú haces personajes. Claro. Entonces el personaje, si tú haces el Vale. personaje, o sea, si vosotros cogéis los personajes de larga duración, vosotros cogéis Los Simpson y cogéis el episodio 1 de Los Simpsons y cogéis el episodio actual ahora de Los Simpson con alguna actriz o algún actor que lo haya hecho desde entonces y le Ujú. pasáis el espectógrafo, seguramente las ondas cambian, pero es el mismo personaje y tú te lo crees. Sí. Claro, Porque es el personaje. claro. Y la voz ha evolucionado Tú contigo conforme generas el un personaje personaje, también. es un personaje. Los personajes, además, en los dibujos tienen que ser personajes que sean silueta, que Claro. tú digas ¡hola! Y al final, ¿quién es? Claro. Claro. ¿Vale? Y ya está, con que digas hola. Tienes que decir hola y la gente ya sepa lo que es. Entonces, ¿qué haces? Tú generas un personaje y como generas un personaje, ese personaje pues varía. Si en todos los dibujos, todos los que hayan tenido una serie larga y tal, si tú te pones ahí con un estudio específico varía la voz. No tiene el mismo día, un día estaba catarrado, otro día no sé qué, pero Claro. es el mismo personaje. Entonces, eso es lo que nos da esta longevidad a los artistas de voz haciendo papeles, porque obviamente en un papel de imagen no puedes hacer una imagen, o sea, un Claro. señor de 60 años no puede dar una imagen de 16. Exactamente. Pero en la voz sí ocurre esto, sobre todo si tú estás haciendo el doblaje y la imagen la está poniendo otro, la cara está poniendo otro, que es lo que estás recibiendo y solo pones la voz, o si estás haciendo unos dibujos animados, que hay un dibujo, el dibujo está dando esa imagen y tú estás generando ese personaje. Eso es como cuando, es muy fácil de explicar, cuando una madre le cuenta un cuento a su hijo y hace los personajes. Claro. Ya. El lobo hizo y el niño está viendo al lobo. Claro, Y la madre no tiene por qué tener una voz espectacular, ni siquiera ser actriz, ¿vale? claro. Le cuenta, se mete dentro del personaje, le cuenta el personaje y el personaje tú lo Lo asocias. visualizas. Claro. Haciendo énfasis en lo que es el personaje, claro que Lo que guay. es creando un personaje. Claro, Ujú. mola, mola. Pues fíjate, ahora que he mencionado yo lo de los Simpsons y eso, esto es un poco curiosidad también mía personal. Tú eres madrileño, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Tú naciste Sí, en yo Madrid. soy nacido en Madrid, sí. Ahí está. Con el tema de que tú desde los 90 ya estabas trabajando y eso, ¿tú coincidiste con Carlos Revilla? Alguna vez, pero pocas. Pocas, ¿no? Qué Pocas, guay. ¿eh? Mola mucho. Una vez, pero pocas, sí. Claro, pues claro, eso nos lleva a otra pregunta, porque yo, Carlos Revilla, personalmente le tengo mucha admiración y muchísimo cariño, porque también es una de esas voces con las que te has criado, ¿no? A fin de cuentas. Y Rafa te iba a hacer una pregunta concretamente con esto. Sí, porque querríamos saber que, pues gracias a tu larguísima trayectoria y a todas las personas que has conocido al final en esta profesión, ¿qué actores y qué actrices de voz sigues admirando desde hoy o has admirado a lo largo de tu carrera, han servido de ejemplo para lo que haces y qué impacto y qué significado han tenido en lo que has hecho? Aparte de Pepe Grave, claro. Sí, grandes personas y bueno, ya hay muchos actores, compañeros que todos en general son, o sea, cuando tú trabajas con ellos, ves que en general a todos les encanta esto y les parece algo apasionante, ¿no? Y les gusta. Algunos te caen mejor, otros te caen peor, te llevas mejor con unos, te llevas peor con Como otros. todo. Y bueno, realmente, o sea, lo que son nombres de personas que me hayan influido muchísimo, pues tampoco os podría decir, ¿no? O sea, en general, de todos los que me he rodeado, he aprendido con la gente cuando eres más joven y trabajas con personas de más edad, que son los más consagrados y tal, pues aprendes muchos, pero cuando Claro. viene uno nuevo, que es un fanduber y hace cosas que no habrían hecho los otros, también aprendes mucho, ¿no? O sea, Ujú. Qué guay. no tiene su cuestión. Yo como poner de ejemplo de decir, bueno, algo que me impactara de pequeño, pues los doblajes que yo veía de pequeños. Entonces son Claro. todos divinos. Entonces, para mí la envidia, lo que hubiera querido sería, no recuerdo cómo se llama el nombre, pero conocer al actor que dobló al gato Jinx en Pixie Dixie, que eran unos Wow. dibujos de una barbera. Sí, macho. Sí, que eso ya estoy hablando de los años 70. Ha llovido, sí, ha llovido. Sí, entonces que uno era cubano, el otro era mexicano y el gato era andaluz. Pero andaluz en Puerto Rico, y entonces era el de Mardito Rayones, y me encantaba, y era maravilloso, porque eso obviamente, claro que era una adaptación para el mercado hispano, que Claro. el original no tenía para nada ese rollo, ¿no? Pero que era maravilloso. Este hombre hizo también a uno de los cuervos de Pinocho, que también era andaluz, y era un exiliado en México y pues con una persona como muy icónica para mí, haberlo llegado a conocer cuando lo he conocido, ¿no? Pero como Qué personaje y guay. tal. Pero sobre todo, eso es por como yo creo que una de las cosas que a mí me caracterizan es que siempre he buscado, cuando estoy dirigiendo, cuando estoy haciendo, sobre todo estoy haciendo animación,
el trasladar a nuestra cultura, ¿no? O sea, no hacer Sí. una traducción. La O sea, localización, ¿no? Que se le llama, localizar ¿no? al final el producto. y ese personaje lo recuerdo mucho como un ejemplo de eso, de localización perfecta. Estabas hablando para el mercado latino y cogieron, pusieron a uno mexicano, pusieron a otro cubano y a otro andaluz. Y quedaba como Dios, era el gato, los dos ratones, y Sí. eran graciosísimos, quedaban genial. Y creo que esa serie con ese doblaje funcionó en todo el ámbito hispano, tanto en Latinoamérica como en aquí. España, precisamente por eso. Eso es una cosa que hablamos también nosotros mucho cuando son traducciones incluso en propio texto de Sí. manga o de cómics que son extranjeros, el coger ese lenguaje, esa jerga, esas expresiones que probablemente traducidas de forma literal no tendrían ese impacto, no nos causarían esa memoria y ese recuerdo que nos pueden generar si conseguimos trasladarlo a algo que nos suene nosotros. como si estuviera producido aquí. Realmente para mí lo que es ser fiel a la obra no es poner las palabras exactas traducidas con un Google Translator, sino ver, destripar qué pretende el autor generar, qué sensaciones pretende generar en el público e intentar trasladarlas, ¿no? O sea, esa misma sensación. esto es algo que siempre lo digo, esto con la traducción literaria no hay discusión. Ni una sola traducción Es lo que hay. literaria que tú veas es una traducción tal cual. Las Claro. traducciones literarias son adaptaciones, todas. Todas, ¿no? Entonces, eso para mí es algo que es importante hacer y que es una de las maneras en las que yo concibo el trabajo, ¿no? De adaptación y de traducción, y eso, pues eso. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Qué maravilla. Además que a la larga funciona, el público lo prefiere. No sé si totalmente. Hay gente que no, hay gente que sí, hay explicaciones para todo, pero a la larga la gente cuando lo consume lo termina apreciando. Eso es una cosa que se ve mucho debate hoy en día, también con el tema de lo de las redes sociales que hablábamos antes. Es una de las cosas que yo creo que nosotros solemos ver más en redes sociales. Yo que sé, estás viendo Dandadan y dices, mira, el profesor del tupé es Jaime Roca, no sé qué, y bueno, tiene que ver nada lo que ha dicho porque si tú lo ves en japonés con subtítulos, no tiene que ver nada lo que ha dicho, Claro que sí. pero si tú pones en constancia uno con otro y los comparas en una balanza, dices tú, es que en verdad a lo mejor me gusta más el del castellano porque tiene su propio toque, que a lo mejor ya te acuerdas del personaje de una forma que no te acordarías de él de otra manera. Exactamente, porque tú lo que tienes es que ellos claro que generan, o sea, tú has visto el dibujo, entonces el dibujo es un dibujo que llama la atención y la voz llama la atención. Claro. Pues lo que llama la atención en japonés, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay cosas que son en concreto. Yo no hace demasiado tiempo llevé una serie que era como el Clip Show, pero en japonés se llama Junji Ito, eran de un autor que se llama Junji Ito y que hace cosas de terror, tiras de terror. Entonces, por ejemplo, ahí ya lo había visto, pero ahí lo vi más, cuando los japoneses sacan un espíritu que da miedo, pues el espíritu habla así. Claro. ¿Por qué? Pues eso debe de ser porque quizás a lo mejor ellos que son tan contenidos, ellos que son tan así, el que alguien chille de esa manera les provoca un malestar. Pero ¿qué pasa? Tú aquí un espíritu no puedes hacer hablar así porque da risa. Claro, exactamente. Hostia. Claro, y tú aquí lo tendrás que hacer así. Entonces, claro, que oye, lo que Claro. pero aquí, ¿qué es lo que esto para qué está? ¿Para dar risa o para dar miedo? Exacto. Si está es que si no transmites la intención independientemente del texto. Entonces es así. Si tú haces dibujos americanos, el que nosotros conocemos como zampabollos, personaje zampabollos, sí. ¿vale? En los yankees es agudo. Sí. En los zampabollos es esto. Claro. Pues entonces, ¿esto qué tiene que ser? ¿El agudo o el zampabollo? Es un zampabollos porque es un zampabollos de aquí. O sea, ese es el tema, ¿no? Entonces, para mí eso es ser fiel a la obra, porque lo que es fiel a la obra. Exactamente. A la obra, o sea, a lo que quiere decir, ya os digo, una adaptación teatral, es que este debate no existe, una adaptación teatral de cualquier obra de Shakespeare, ¿vale? Pues están los versos adaptados. Es lo que es. Claro, o sea, no dice dice lo mismo, no dicen las mismas palabras, dice lo mismo, transmite el mismo mensaje. Claro. Transmitir el mensaje no es decir las palabras exactas, es transmitir un mensaje. Claro. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con este aspecto. Porque al final, y estamos de acuerdo también que ese debate nace un poco quizás más de una necesidad
no sabré exactamente cómo describirlo, pero el tener accesibilidad a lo que es a día de hoy el producto original, que antes quizás no lo había, ha provocado que mucha gente busque es que si no me lo transmiten literalmente igual no me llega la pureza de la obra, y pierden justamente en lo que tú dices, en que al final ese choque de culturas provoca que haya diferencias a la hora de traer el producto. Pero no hay, es que además yo creo que es como un planteamiento equivocado. Tienes el original, mi plano original. Claro, exactamente. Lo tienes. Es una opción al fin y al cabo, no es algo que te fuerce. fuercen. Y entonces lo que estamos haciendo cuando lo estamos haciendo en español es hacer la versión en español, la versión en castellano. Claro. Exactamente. En castellano, y tú lo puedas entender en castellano con nuestra manera de ser. De hablar y de ser. Claro, que tú quieres la pureza del acorazado Potemkin, pues, ¿sabes? Tú te lo ves en ruso. Claro. Y ya está, y tú lo escuchas en ruso y ya está, y tú ves ese rollo y tú lo disfrutas perfectamente, que es la manera, pero claro, cuando tú haces una cosa para el público español, o sea, para eso Tienes que están tener ese enfoque. los subtítulos, para hacer una traducción exacta están los subtítulos. Claro, fíjate, el ejemplo que habíamos puesto de Dandadan yo creo que es uno cojonudo porque aquí Dandadan se hizo también muy famoso en España después de un tiempo de que se estrenase en Japón y todo el rollo, cuando llegó en Simulpú, en Simulcast y todo esto, por la traductora que tenía, ¿cómo era? Andrea, que es Rafa. Andrea Bernal puede ser. Sí, Andrea Bernal, que es la chica que traducía Dandadan y lo traducía de esta misma forma que estás explicando tú, Jaime, es decir, cogiendo a la protagonista y dándole toda la forma de hablar nuestra y sobre todo de una chica de la edad que tiene la protagonista, que son 16, 17 años. Entonces adaptaba eso, tía, no me rayes, cosas así. Pero en japonés no va a decir tía, no me rayes, va a decir otra cosa. Dice el equivalente en japonés, claro. Ahí está. Yo ahí, si estás hablando de lo que es la versión de doblaje de Netflix, muchas de esas cosas son adaptaciones mías, porque yo soy el que ha adaptado. O sea, no la televisión y yo adaptaba, ¿no? Y si haces pero ¿qué es eso? O sea, porque ella no dice eso, pero ella dice cosas. O sea, mira, en esto yo tengo una teoría por el tema de esto del purismo y tal, sobre todo que viene por el tema del anime, ¿vale? Sí. Y entonces mi teoría es la siguiente, o sea, el anime, en primer lugar, cuando empezó, o sea, yo he visto anime, ¿vale? Porque yo he visto Mazinger Z, pero eso no era anime, eran dibujos animados. Es el concepto, eso es una cosa que hemos hablado aquí. El concepto es distinto. No existía el anime. Sí. Eran dibujos animados. Llegó la edad de cuando vosotros seáis pequeños, cuando empezamos a hacer nosotros, ¿vale? Y llegaron estas series, y estas series no eran anime, eran dibujos animados. Yo cuando me llegó One Piece era una serie para niños de 10 años. De dibujos animados. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que eran unas series que venían de una cultura japonesa, de una cultura tal, que además nosotros teníamos que hacer que les gustara a los muchachos. Los chavales tenían que entenderlo. Exactamente. Y si al chaval le decías Mugiwara, decía ¿esto qué es? Claro. Es que si no tiene ¿vale? sentido. Tienes que decir que lleva un sombrero de paja, pues sombrero de paja, ¿vale? Claro, obviamente. O si le decías Nakama, decía ¿esto qué es? Y claro. tienes que decir camarada. Entonces, nosotros hicimos el trabajo que se hacía con todos los dibujos animados, que era acercarlo al público español. Y entonces algo hicimos bien porque hubo público que le gustó. ¿vale? Joder, que sí. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que lo que eran las series japonesas, lo que es el anime, ¿vale? Es un terreno que es de los pocos que nunca se ha preocupado por lo políticamente correcto. Son libertad. Ellos tienen fanfic, ellos tienen fanservice, la niña enseña las bragas, el otro fuma, el otro hace tal. Entonces esto, como los dibujos animados, estamos hablando de cuando erais pequeños, que solo había las televisiones, no había otra cosa, algún DVD, algún vídeo, eran considerados solo público para público infantil. Llegaron las que dijeron, esto no es infantil. Este tío, esta tía se muestra las tetas, este tío no sé qué. Entonces cortaron. Y de haber mucho, se cortó. Sí. Y hubo un momento en los años 2010 aproximadamente que se pasó de tener mucho a vuestra disposición a cero. Un corte absoluto, sí, la programación. No había nada. Entonces, como la gente le gustaba tanto y como son unas obras tan buenas y son tan potentes, ¿qué empezó a hacer la gente? A verlas ilegalmente. Claro. Y verlas buscándoselas por ahí. Y durante muchísimos años yo he estado yendo a salones mangas y me ha venido gente disfrazada de algo que había hecho hace un montón de tiempo porque la seguían viendo como podían. Sí. Y claro, como no se había doblado, las veían en original. Claro. Pero y el salto era... Y como además no se había doblado y no se distribuían,
Ajá. Y entonces decían, como yo no la entiendo, pues yo la subtitulo. Y uno que había estudiado tres días de japonés, Sacaba lo que ponía quisiera. arriba y bastante hacía. Sí, 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 desde sí, sí, luego. sí. Eso lo hemos vivido todo. Que la subtitulaba y entonces la gente empieza a tomar eso como la El muestra. punto de referencia, Claro. claro, que tienen de la obra. Y al final es como haber visto dos cosas Referencia, distintas. claro, tienes como punto de Claro. referencia una cosa hecha, o sea, vista ilegalmente y traducida por no profesionales. Claro. Lo hacen de la mejor manera posible, pero ellos lo hacen de esa forma. Entonces, esto ha durado muchos años. Esto ha durado hasta que han aparecido las Los plataformas. streaming, ¿no? Los Claro, plataformas de y streaming. cuando han aparecido las plataformas, han visto que este público que era tan fiel, se había mantenido fiel durante toda esta travesía del desierto. Yo quiero este público, que son Claro. porque es público Apple, son voluntarios de marketing, o sea, se me disfrazan del mío, pagan por entrar a un mercado, ¿sabes? O sea, que yo los quiero. Entonces, nos han empezado a sacar, y entonces que te dicen, oye, como saben que es más cómodo y que la gente lo disfruta mejor doblado, dicen, pues lo doblamos, porque es más cómodo, es más cómodo ver algo doblado que verlo subtitulado. Y entonces, por eso hay todo ese bloque de gente, toda esa generación, hay algunos que se han incorporado, otros distintos, los que tienen 20 y tantos se han incorporado cuando solo era el original, que ellos dicen, no, yo quiero lo que veía cuando era pequeño. Exactamente. Claro. Y yo quiero que veía que era pequeño, que es una cosa en original subtitulada por no profesionales. Que me digan Nakama y que me digan Mugiwara. Y que me diga tal, y que me diga la misma palabra todas las veces que repita la misma palabra sin utilizar ni un solo sinónimo, y que sea pirata, aunque salgan 15 veces la palabra pirata en una sola frase, Claro. ¿vale? Porque, en vez de decir corsario, ¿no? Una parecida, digo ¿no? que sea, porque hay idiomas que tienen menos sinónimos que el nuestro. Sí. ¿Vale? Entonces ellos, pero que es muy normal y muy comprensible. ¿Qué ocurre ahora? Que como se está volviendo a disfrutar de bastante anime doblado, pues vuelve a haber gente que dice, oye, a mí esto me gusta. Totalmente. Ese debate, que también está bien, pero que yo creo que tampoco tiene un sentido muy grande, porque lo bueno es que ahora tienes las dos opciones. Claro. O sea, tú coges y haces, ¡pum! Seleccionas sonido, idioma japonés, subtítulos Título español. y te lo ves tan ricamente como si seleccionas idioma húngaro y te lo ves en húngaro. Sí, totalmente. Y además, incluso ahora no solamente hay un solo doblaje, sino que incluso hacen dos, porque Crunchyroll y Netflix, ¿no? Ha tenido, creo que fueron, son los que han hecho uno para Dandadan, otro para Dandadan, uno para otro para este. ¿Eso a ustedes os afecta o realmente os beneficia, ¿no? Eso a nosotros nos beneficia. Claro. Nos beneficia. Yo recuerdo que cuando estábamos haciendo Dandadan, estábamos tal, pues, oye, que van a hacer otro doblaje para Crunchyroll. Nosotros habíamos empezado antes porque en Netflix lo sacaban antes. Lo sacaban muy pegado y Crunchyroll iba después. Y algunos se pusieron a decir, bueno, esto es bueno. O sea, esto es bueno. En primer lugar, más curro. Más trabajo para más gente. Y en segundo, es bueno para el doblaje en general. Nosotros vamos a hacerlo lo mejor que nosotros podamos. Y a la gente le gustará. O no le gustará. Y a unos le gustará más el uno. Y esto, no tengáis miedo. Estamos haciendo nuestro trabajo lo mejor que podemos. Y ahora, quien le guste más el nuestro, a que le guste más el otro. Claro. Y lo que es bueno es que además esto va a hacer que esta misma serie haya quien se la vea 3 veces. Sí. Pues ahora en el original se van a ver con el doblaje A, con el doblaje B, aunque solo sea para comparar. Entonces, esto va a hacer que la industria se dé cuenta de que el doblaje es un valor añadido. Claro. El doblaje hecho por personas es un valor añadido, porque esto, si hubiera sido automático, solo habría uno, pero así hay como 2 y cada uno ve, es como igual que cuando tú vas a ver una obra de teatro. Si vas más de una vez a ver una obra de teatro porque te ha gustado mucho, es muy posible que encuentres, solo a ver los repartos, cuando es una obra que tiene mucho tiempo en cartel, ¿no? Y puede haber 2 equipos. Y si tú pillas un equipo, ves 2 obras distintas. Claro. 2 obras distintas. Claro. Nunca es igual. La misma obra y la gente da su... Pues, y eso es lo bueno, eso es lo bonito, que haya también el aporte personal del director, el adaptador y los artistas que han participado, que le dan su aporte. Mira, esta es la versión esta es la versión esta otra, ¿no? Entonces, para nosotros yo creo que es bueno para la profesión y en general, y bueno, pues que si hay una competencia, pues claro, todos lo hacemos lo mejor que sabemos, y luego al público, pues unos les gusta más una y otros les gusta más otra. Y ya está. Genial. Pues cerrando el debate, saltamos a otro, porque sí, lo hemos adelantado ya y bueno, lo llevamos viendo muchísimos años, tú mismo nos lo has comentado, y nosotros no somos fan de la inteligencia artificial como una herramienta de sustitución para absolutamente nada, muchísimo menos para una profesión como esta. Cuéntanos todo lo que opines y
dinos si ves mucha intrusividad actual o crees que puede lucharse contra ello. O sea, vamos a ver, esto de la inteligencia artificial, pues es eso, ¿no? Ya sabéis cómo está yendo, además nos hemos movilizado bastante, hemos hecho una movilización grande, yo soy presidente de un sindicato, nos pusimos en contacto con el resto de sindicatos y asociaciones que hay en España, que son 13, para hacer una idea para el mercado que hay. Hicimos una cosa que se llama PASAVE, que es una federación, es una plataforma de artistas de voz de España, y bueno, con todo eso hemos estado mirando sobre todo para mirar, esto tiene como dos vertientes, ¿no? La primera es que tú sacas una herramienta que tiene la posibilidad de sustituirte y que tiene la posibilidad de suplantarte. Ajá. Son dos cosas muy claras. Entonces, sustituirte es fastidiado porque te va a quitar el trabajo, pero suplantarte es peor porque te puede hacer decir cosas que tú no querías decir. Tú no has Sí. dicho. ¿Vale? Entonces puede hacer que tu voz pues, promueva el canibalismo como dieta saludable, ¿vale? Claro. Entonces, ante esto, bueno, pues al irnos enterando de qué era lo que había, pues vimos que fundamentalmente lo que ocurre es que esto obviamente es un programa, es una máquina que no crea nada, que lo que hace es Imitar. es capaz de en un audio sacar capas y sacar una de ellas es la actuación, otra es la voz, otra es tal, pero puede separar lo que es la actuación del resto de las cosas y entonces cuando tú le escribes hola, dilo contento, pues se va a un banco de ejemplos que tiene contentos, saca esos algoritmos, esos ceros y unos que tienen calificados como contentos, tira un dado y genera el suyo y te lo pone contento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no está creando nada. Está haciendo collage de cosas que ha hecho gente. Sí. Y el problema es de dónde sacas esos ejemplos. Los ejemplos los está sacando porque sí, cogiéndolos, ¿vale? Entonces, ilegalmente. la primera pelea que se ha hecho legalmente porque no hay legalmente. Bueno, claro, porque no hay una legislación que regule todo este tema, exactamente. Pues la primera pelea ha sido intentar encontrar una legislación sobre eso. En ello estamos, hemos conseguido unos avances, hemos conseguido fundamentalmente cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de doblaje, firmamos unas cesiones de derechos y ahora ya con todas las grandes distribuidoras hay una cláusula que dice que no se va a utilizar lo que nosotros estamos haciendo para entrenar ese trabajo. Mola. Mola. Quien quiera entrenar una voz sintética, que se ponga en contacto con artistas de voz y que le diga, oye, te voy a contratar para hacer un entrenamiento y ellos lleguen al acuerdo que sea, hagan. O si quieren utilizar este trabajo, tienen que ponerse en contacto con los artistas de voz y decir, hola, quiero utilizar estas grabaciones para entrenar esto, y se pongan en contacto, el artista de voz dirá sí, dirá no, lo que sea, ¿no? Pues ese es el primer trabajo. Y luego, el otro importante ha sido la salida, o sea, que el público sepa que esto está hecho. ¿De dónde viene? Porque tampoco hacía falta, y sobre todo esto fundamentalmente por el riesgo de suplantación, por el riesgo de que te hagan decir cosas que tal, o que cojan la voz de tu hija y papá que me han secuestrado, ¿vale? Entonces, en eso es donde se ha centrado la pelea y bueno, pues ahí vamos y vamos con ciertos avances teniendo. Claro. Entonces, qué maravilla. Eran como las dos fases. Claro. El que las voces puedan expresar collages de sentimientos y puedan hacer doblajes automáticos, a nosotros, claro que como profesión nos causa mucha preocupación porque nos puedan sustituir. Pero también y nosotros estamos en otra, es algo que si lo quieren hacer, lo irán haciendo y lo irán poniendo, ¿no? Pero también pensamos que que las actuaciones y los sentimientos son de humanos. Entonces, estamos peleando mucho también porque el público aprecie esto, que cuando a ti te están transmitiendo unos sentimientos, te los están transmitiendo una persona. Te pueden decir, no, pero es que con esto va a ser Brad Pitt hablando en español. No, es una máquina suplantando a Brad Pitt. ¿Vale? No te está dando el sentimiento que te dio Brad Pitt. Exactamente. El sentimiento que te dio Brad Pitt solo te lo va a dar la versión original. Pero ya está. Ese. Bueno, lo siento. No, ese sentimiento te lo va a transmitir una persona. Como lo transmitió Brad Pitt, solo lo va a transmitir Brad Pitt. Brad Pitt, exactamente. ¿Vale? El sentimiento te lo puede transmitir una persona. Es un buen matiz, Si estaba contento, si estaba feliz, si estaba tal, esa persona lo capta, porque cuando tú estás doblando a un actor de imagen, tú no doblas al personaje, tú doblas al actor haciendo el personaje. O sea, tú lo que tienes que ver es cómo ese actor ha trabajado ese personaje, cómo lo ha llevado, cómo ha jugado con los tiempos, entonces tú estás viendo al actor, no estás viendo
El personaje ya sabes lo que es, ¿vale? Mm. Tú estás viendo el actor. Entonces, eso solo te lo va a hacer un humano. Porque solo te va a dar un sentimiento humano. Lo otro va a ser una máquina que va a tirar más o menos, y que va a dar, pues, suplantando, más o menos. Entonces, nosotros eso lo ponemos en valor Sí. y queremos que el público pues conozca esto y tome su decisión, porque al final el público es el que manda, ¿no? Pero que Claro. también, hoy en día, con toda la crisis de autenticidad, con todo el ya no sé si lo que veo es Que verdad, es real o no. pues creo que tiene un valor y que es algo bueno para el público, ¿no? El que sepan que hay personas detrás y que sean personas las que lo están haciendo, que tienen sus maneras de ver, y que tienen un momento dado también, y sobre todo pues el control de la voz, que en un momento dado pues puede negarse a que se haga algo con su voz Claro. que no quiere hacer, ¿sabes? Que no quiere decir, que no quiere, porque otra de las cosas en las que yo cada vez estoy más, esto es polémico, ¿no? Pero yo cada vez estoy más convencido que realmente lo que es la inteligencia artificial, lo que es el fondo o sea, está hecha para control de población. O sea, tú realmente, tú generas algo que le dice a la gente cómo hacer las cosas, Ajá. ¿no? Entonces tú le preguntas cómo hacer las cosas y te dice, bueno, entonces con eso consigues dos cosas. Número uno, saber lo que está haciendo todo el mundo, porque obviamente esa máquina le manda un informe a su jefe. Claro. Sí, no, claro, tú Es estás dando una una persona, información. no es ni siquiera, no es una persona que recibe un informe de lo que tú estás haciendo, entonces sé lo que está haciendo todo el mundo, y segundo, más importante, le digo cómo hacerlo. Mm. Y eso me da un control. Claro. Porque yo Totalmente. puedo poner un sesgo en cómo freír un huevo. Claro. Y eso es Claro. sencillo. Yo le pongo a la máquina, pon sesgo de que los pelirrojos no tienen cabida en la sociedad y yo ya la iré soltando. Ujú. Sí, sí, sí. Ya la sí, iré sí. soltando. Totalmente. ¿Sabes? Gota Haz a el gota, huevo, ¿no? pero cuidado Gota a que no gota. sea rojo. Tal, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Y creo que el hecho de que las voces, conseguir voces sintéticas que actúen y que parezca que den sentimientos humanos, siendo el doblaje automático un negocio, yo creo que es, o sea, la cantidad de millones que se están empleando en esto, la cantidad de servidores, la cantidad es menos. O sea, yo creo que es mucho más para que cuando te lo diga hablando, te convenza más. Ujú. Y cuando te diga, venga, hombre, ¿cómo vas a ir con ese pelirrojo? Te lo diga Porque de una manera mucho más. si ya le damos confianza a lo que te está diciendo por escrito, imagínate a lo que Imagínate cuando te lo damos diga, si y es por cuando voz. te lo diga convincentemente y cuando te lo Sí, diga con aparentes sentimientos, ¿no? Entonces yo claro. creo que son peligros que se van denunciando, que se van haciendo, que eso es un poco quizás teoría conspiranoica, pero que es algo que me parece que es importante. Por eso es importante que haya, sobre todo la importancia que en la marca de agua, en el saber, en que Que tú es IA, sepas que tú claro. estás diciendo una máquina. En que se le haga Que tú saber a la sepas que persona de te dónde dice una viene. y luego en dejarle muy claro que la máquina no crea sentimientos. Exactamente. Replica realmente lo que hace. Replica, hace Replica. colas. Entonces te está engañando. Si la máquina te dice que es tu amiga, no es No. tu amiga, es una Pero máquina. eso es una cosa que hemos Sí, visto sí. últimamente, que hay gente que genuinamente le habla al ChatGPT como si Y le fuese su cuenta su vida. madre. O O su es una, psicólogo y para eso, muchísimos pero eso problemas. ya Claro. denota un problema mental loco. Gente que le pregunta cómo criar a sus hijos. Sí, 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 es una barbaridad, es una absoluta barbaridad. Claro. A ver, yo no sé si tanto como teoría conspiranoica, porque tampoco me parece surrealista lo que estás planteando, pero sí es cierto que yo creo que es una forma también de atontarnos. No es como si fuésemos aquí los tres los más listos del planeta, pero sí es cierto que cuando empiezas a depender, cuando antes no lo hacías, de algo que te hace todo por ti, empiezas a atontarte irremediablemente, porque si yo ahora, esto siempre nosotros lo planteamos de una forma como la IA como herramienta que te echa un cable para algo que realmente te puede hacer falta porque no tienes ayuda o no tienes como... Te agiliza un proceso. Efectivamente, entre eso y entre te sustituyo a los animadores que hacen los fondos de un anime, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso nosotros siempre hacemos también mucho el hincapié aquí. Aquí, por ejemplo, no sé si tanto realmente en España, pero Prime Video hacía doblajes automáticos con inteligencia artificial y yo me acuerdo porque yo bajaba al salón y veía a mi madre que estaba viendo un dorama de estos coreanos que le gusta a ella y el tío hablaba en robot. El tío hablaba en robot y digo yo, mamá, por Dios bendito.
Y son esas cosas que a uno le dejan de Sí, piedra, sí, pero bueno. se hizo una cierta campaña y algunos se Sí, retiraron, ¿eh? Y porque yo creo que sí es verdad que la gente lo va o sea, de momento la gente lo va identificando y la gente va viendo que, oye, es verdad que es que esto yo necesito que sean personas porque me están transmitiendo sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que las máquinas irán mejorando, que las máquinas irán haciéndolo cada vez más creíble y que tal, y sí. que es una pantalla que a medio plazo pues habrá que dar y habrá que tener y habrá que diga, no, pues mira, yo lo prefiero, a mí me da igual que sea una máquina. Pues oye, que también, ¿sabes? Pero que por lo menos poner ese acento, decir, oye, pasa esto y bueno, si prescindes de humanos para sentimientos, cuidado, porque el Ahora, humano al final tiene su propia capacidad de decisión, la máquina. claro. La máquina es un dueño. Ujú. Y hace lo que le dice el dueño. Se acabó. Ya está. Por mucho que digan que no, que tal, Pascual. Entonces el dueño de esa máquina, pues se puede pensar, se le puede ocurrir decir, ¿por qué no me hago un ser eterno que domine sobre todos los demás? ¿Vale? Entiendo que Sí. eso está empezando a rondar la cabeza. Porque Sí, 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 sí. pueden vivir 150 años. Entonces, ese asunto yo creo que es como el kit de la cuestión del tema de no la inteligencia artificial, sino el uso de la inteligencia artificial Sí, sí, Mm, totalmente. como alguien, como para resolver nuestros problemas o como para que nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que Sí, igual que haga lo que nosotros le digamos y que no nos diga lo que tenemos que hacer. sí, totalmente. A mí me es fascinante porque ya cerrando, yo me acuerdo que hace poco cuando estaba en el trabajo un compañero que quería ascender a otro puesto y tal, estuvimos hablando del tema, esto se lo contaba a Rafa, estuvimos hablando del tema y le digo yo, bueno, ¿y qué hiciste para empezar con ello? En plan, ¿hablaste con la persona de recursos humanos, tal? ¿Qué hiciste, tal? Y me dice, no, eso pregúntale a ChatGPT. Y me quedo ahí, o sea, ¿cómo? Tú imagínate, no, ChatGPT, oye, ¿cómo puedo hacer? Me lo invento, para ascender en Mercadona. O sea, ¿cómo? Fíjate el poder que le estás dando al dueño de Es una ChatGPT. locura, ¿eh? A mí Claro, me de parece decir, una oye, locura. la gente me va a preguntar cómo puedo conseguir una novia, cómo puedo hacer tal, cómo puedo hacer. Sí, O sea, y todo eso está preparado. O sea, tú puedes poner y decirle, no, tú actúas, pues inteligencia artificial, claro que actúa de una manera independiente, pero puedes decir, vale, pero yo creo que estos 10 puntos, Los digas de esta manera y los pongas de esta exacto. manera, no, sí, totalmente. sea la base de tu Sí, sí, sí. todo, De ¿no? tu plan, sí, sí. De estos 10 puntos. Y entonces tú orienta todos los consejos que des hacia estos A 10 esto, puntos. claro. Qué miedo. En fin, Sí. qué miedo. Veremos a ver qué nos depara el futuro. Que empezamos con un vídeo todo mal hecho de Will Smith comiendo espagueti y ahora Will Smith come espagueti con el vídeo que se ve de puta madre, que parece de verdad. Exactamente. Yo creo que nos va a llevar a varias cosas, pero una de las cosas que nos va a llevar es a esto mismo, a una revalorización De lo humano. de lo Sí, humano, del artesano. completamente. Un tiempo, no sé lo que durará, pero que habrá, ¿no? Un poquito igual que del mismo modo que Spotify acabó con la industria discográfica, pero no con la música. Sí, Ujú. Acabó con, es así. y entonces los directos han subido y la gente va a ver a los grupos y tal, y una buena parte de los ingresos del grupo es el directo. Mm, Tal vez pueda pasar esto, ¿no? Yo creo todo que cambia. lo que es la actuación en directo, lo que es el que la gente vea, el encontrar las personas, yo creo que es algo que también tendrá su nicho, su valor, se revalorizará, quizás se hará menos también, Claro. porque Pero habrá cosas que sean automáticas, pero sí que habrá una revalorización de eso, Sí. oye, que estos son personas y que están actuando de una manera, o sea, como personas, que eso. Mm, yo creo que yo se ha por dar, reducido el boom, sí, perdona, Rafa. no, yo por dar un input que era un poco mi Sí, aportación y que me gusta siempre comentarla en este debate porque creo que es algo que se va a dar, o por lo menos me da la percepción personal a mí, porque sé que al final es mi caso personal, pero como persona que trabaja en la industria publicitaria, cuando la IA entra hace unos años es revolucionario, vamos a hacer toda la publicidad ya con inteligencia artificial, ¿no? pero eso Y baja. luego, a día de hoy, como persona que lleva ya 3 años aquí currando como diseñador gráfico, además, que es uno de los roles más quizás peliagudos, ¿no? Dentro de todo este debate. A día de hoy son cada vez más los briefings y las peticiones de clientes que o comienzan o incluyen una pequeña sección que me De encanta que siempre no. repetir de porfa, que todo el material, que toda la identidad, que la campaña se sienta humana y realista.
que no parezca artificial. Son picos, son modas y claro. Exactamente. La Irán cambiando y irán evolucionando. cambiando, irán teniendo y habrá luego a gente que le guste más o incluso o habrá como el sector A y el sector B, pero sí creo que eso, ¿no? Lo que es la creatividad humana en las cosas creativas va a tener un hueco y va a tener sus picos. Y por ejemplo, el tema de anime en concreto, pues creo que es una de las cosas que más va a tardar en que se sustituya, porque ¿quién te firma el cartel? La IA. Claro. Claro, o sea, cuando yo me vaya a la convención o me traen al japonés, pero que ni siquiera es él, porque, ¿sabes? O sea, ¿quién me va a firmar? Yo necesito que detrás de ese muñeco, ¿sabes? Claro. Detrás de esa marioneta haya un señor. Una persona, señora, claro. Es una forma de tangibilizarlo también, de Claro, darle... de poder tenerlo, ¿no? Porque si no, pues vale, sí, es un producto que es divertido, que es tal, pascual, pero esta cultura de no quiero eso, sino que quiero además más, quiero tener el merchandising y tal, pues yo creo que ahí está como bastante protegido y creo que en este sector del anime los doblajes se van a hacer con personas durante bastante tiempo, o por lo menos bastantes doblajes se van a hacer con personas, alguno a lo mejor será automático y saldrá y lo que sea. Pero yo creo que sí que se hará, por lo menos todavía durante un tiempo, por este asunto. Cruzo los dedos, que Sí, siga así. este tipo lo que estamos haciendo ahora mismo es trabajar en pro de ello. O sea, este tipo de presencia en Internet, es un orgullo, vamos. En eventos, este tipo de toda la gente que estáis haciendo este tipo de contenidos. Por eso nosotros, yo intento estar disponible para todos y animo a todos los colegas a que lo estén, porque estamos en el mismo barco y vosotros estáis haciendo el trabajo de campo de difundir la palabra, ¿vale? O sea, qué bonito, ¿no? Difunde la palabra. Pues vamos a cerrar este bloque de lo que es la industria y tal con una cosa que es quizá algo más personal que podríamos haber dejado en el primer bloque, pero también creo que está guay ponerlo aquí como cierre, ¿no? De esto antes de pasar a lo siguiente, que es triste y a la vez bonito, no son las dos cosas, creo yo. Que la primera parte de la pregunta, ¿cuál dirías que es tu recuerdo más decepcionante quizá como actor de voz o director? Y justo todo lo contrario, ¿no? El que una mayor sensación de realización, de un buen trabajo bien hecho, crees que te ha dejado en tu carrera. Yo soy una persona es mi manera de ser, o sea, las malas experiencias las olvido, ¿no? Entonces, vale. No te podría decir el momento más decepcionante, no hay uno que me haya dejado marcado. Entonces mejor. Hay cosas mejor. Lo mejor es eso, el descubrir el cariño de la gente, ¿no? Pues lo mejor es cuando te viene la gente y se te pone a temblar porque le firmes o porque tal, o porque te dan. Hace poco me vino una pareja encantadora a que les firmara ya no un cromo, ya no una pareja con una niña, a que les firmara en su cuaderno de cosas bonitas que les habían pasado en la vida. Hostia, qué bonito. Estaba el nacimiento de su hija y mi puta firma ahí. Qué fuerte, Ostras. Pues a ver, ¿sabes? O sea, entonces eso es esas cosas son las que dices, jolín, qué afortunado soy, qué suerte tengo, qué grandísimo honor me está haciendo la gente de pensar que mi mierda de firma para ellos es una de las cosas bonitas que les ha pasado como pareja, que va a hacer las narices. Fíjate. Entonces eso, digamos, son como las cosas que me guardo. Luego de las cosas malas, pues sí, soy una persona que me suele olvidar fácilmente y que tampoco me han pasado tantas. Bueno, pues entonces mejor así. Vale, pues vamos a pasar al tercer y último bloque ya de la entrevista, que es básicamente lo que es One Piece y como tal, aunque es verdad que sí que pues nosotros somos muy de One Piece, obviamente, como ya hemos mencionado, y también un poquito lo que es el anime, pero es verdad que de anime pues hemos hablado también mucho largo y tendido. Aquí nosotros creemos que en España hay una comunidad muy, muy grande de fans de la serie, de todas las edades, o sea, desde niños pequeños a gente mayor, a gente de nuestra edad, intermedia, y no solamente fiel a la serie original y a lo que es el manga, a las películas, todos los proyectos que tienen como franquicia, sino del doblaje original que hicisteis vosotros a 99, 2000, ¿no? Si no me equivoco, fue por ahí. Sí, entre el 2000 y el 2011. Eso, exacto. Entonces, seguramente porque, como nosotros pues crecieron con estos audios y obviamente pues tienen cierto cariño, cierta nostalgia y tal. Entonces,
nosotros seguimos peleando por ello, seguimos intentando darle el valor que se merece y esperamos volver a escucharlo en algún momento. Y aunque sea solamente en las películas, me conformo. Te íbamos a preguntar que si tú crees que sientes que la comunidad de One Piece hispana es la que más cariño te da con diferencia de otras Hombre, por supuesto, por sí, supuesto. ¿no? Sí, o sea, desde luego, ¿sabes? La gente me viene y me hablan de todas, cuando estoy ahí, o sea, siempre, además, me presentan como la voz de Luffy, ¿vale? Y luego los otros personajes también, y hay algunos eventos en los que he ido específicamente, pues sí, por Bobobo, por Inazuma 9, por Transformers incluso, pero vamos, Fíjate. la diferencia es One Piece, claro, es la serie número uno, la comunidad número uno que está más implicada y la que más cariño me da, eso está clarísimo, no hay ninguna discusión. Qué maravilla. Bonito. Ya te digo, también por mi parte, aquí tienes un fan también número uno de Bobobo, que es verdad que no seremos una comunidad también muy grande, pero el trabajo que hicisteis con esa obra también es para ponerlo en un altar, en un museo y donde haga falta. Y eso, con lo difícil que es doblar Bobobo, ¿eh? Sí, con lo difícil que debe ser. Sí, no, pero con lo divertido. Fue divertido, fue. Hombre, por supuestísimo. ¿Tiene esto que tiene que hacer gracia? Pues vamos a hacer gracia. Vamos a hacer gracia. Y la enorme fortuna, por eso digo que soy muy afortunado, de estar en un tiempo en el que simplemente solo tenéis que trabajar con la distribuidora española. Y entonces confiaban en mí y me dejaban hacer. Que eso hoy en día es muy complicado. Hoy en día hacer las cosas que hicimos en Bobo en una estructura más grande, más multinacional, hubiera sido difícil, hubiera habido que explicar un montón de cosas y cómo haces esto, y seguramente hubiera estado más encorsetado. Esto se nos dejó hacer y hicimos lo que y lo que hicisteis fue enorme, vamos, os lo aseguramos desde aquí y cualquier persona era la hostia. Oye, esto es un poco así improvisado, pero sí que se me ocurre ahora que ha dicho Rafa lo de Bobo. ¿Tú notas que había mayor libertad a la hora de...? Sí, hombre, claro, por supuesto, indiscutiblemente. Pero por lo que te digo, porque lo que hemos hablado, ¿no? El negocio era distinto. El negocio era una distribuidora. Un estudio hacía su producto, hay una distribuidora, la cogía y decía, yo distribuyo en España. Y como distribuía en España, decía, vale, pero yo lo tengo que hacer en mi idioma. Y la productora decía, vale, te doy los derechos, ya lo que quieres. Entonces solo había que responder ante la distribuidora o la cadena. Y ya está. Entonces, ya está, había eso. Entonces muchas veces, pues, cogían un estudio, un director, confiaban en el director, lo hacían y ya está. Ahora no, ahora estás integrado en una estructura mundial que se saca todo a la vez, entonces son mega empresas que tienen mega tal con el auto, entonces cualquier cosa que se quiera hacer tiene que tener un montón de consultas, un montón de pasos que suben y que bajan y que coartan la libertad. Ha sido además muy restrictivo durante mucho tiempo, pero yo creo que también se están empezando a dar cuenta ya las mismas distribuidoras que, pues eso, pues hacer una adaptación, dejar una cierta libertad, hacer tal, funciona, al público le gusta y últimamente voy notando cierto que te dejan hacer algo más, ¿vale? Pero no es lo que era pues cuando trabajaba con Naraid y que era además la distribuidora que tenían plena confianza, dejaban y si algo me daban un toque, a lo mejor me decían, no, esto, por ejemplo, Bobo en concreto, la empezamos a hacer y al cabo de un tiempo me llamó el jefe de la distribuidora y me dijo, tío, porque nos estábamos pegando a la voz de Bobo, nos estábamos haciendo como lo hacía el actor en japonés, el original, ¿no? Muy listo, dijo, tío, no me hace gracia, no lo veo. No lo veo suficientemente gracioso. Pues vamos a dar una vuelta. Y me puse con Regino, tío, tenemos que dar una vuelta y tal. Y como tenía esa pinta de disco fashion, pues dije, Y entonces, pues eso fue una intervención en el sentido de eso, ¿no? Y a partir de ahí, esto hace gracia, ya está. Y precisamente Bobo es cuando más grita el original, en la versión nuestra se hace más abajo. Más profunda la voz, claro. Qué gracia. ¿Por qué? Porque hacía gracia. Tenía pinta, porque se quería hacer gracia y ya está. Y le daba el rollito. La distribuidora lo que sabía que una obra que rompiera, que fuera muy gamberra y que hiciera gracia. Ya claro. Está. Pero entonces eso se dejó, esa libertad. Ahora hay ciertos productos que yo voy viendo que hay una mayor comprensión hacia esto, ¿no? Había un tiempo que eso que hablábamos antes de la fidelidad absoluta y tal, era como el dogma, y poco a poco van viendo que no, que cuando haces cualquier cosa, pues hay un clip que tiene 2 millones de visualizaciones en TikTok. Y eso es publicidad para tu serie, amigo. Claro. Totalmente. Claro, entonces esto yo creo que poquito a poquito, pues en ciertos momentos avanzando. Y creo que irá más.
creo que ir. Además también porque realmente si dejas, o sea, si tú estás en una industria creativa, si dejas que la creatividad fluya, tendrás errores y tendrás cagadas. Pero Sí. yo creo que a la larga vas a mejorar y vas a hacer que lo tuyo sea mejor, porque es una industria creativa. No, sí, claro, y al final Claro. se tiene que poner en No, valor no ese estamos hablando de esfuerzo. una industria de otro estilo, ¿vale? Estamos hablando de una Claro. industria que se basa en eso, en la creatividad. Vale. Claro. Genial. Oye, y aprovechando, y si nos puedes contar, por supuesto, del tema Bobo, con respecto a esa voz de Don Pachi, esa voz del narrador que no se me va a olvidar en la vida, Popo y sus amigos. nos encantaría saber cómo surge esa idea, si fue del tirón del propio... O sea, la del narrador del tirón, porque el narrador fue básicamente como el primer episodio empieza narrando una cosa de Sí. le cambian en mitad y pues voy a hacer algo así un poco, berronchazo desde un narrador así anticuado, viejo, que le han pillado aquí y han dicho, pues oye, yo sigo, ¿sabes? Qué maravilla. Eso fue ahí. Y luego Don Patch, pues eso, las pintas que tienes y qué tal, y la pinta esa de no sabías qué narices era, pues lo que tengo que hacer es un tío muy macarra y muy tirado de cago y ya está. Esas cosas surgen, porque ves y surges, te creas personajes. Claro. Ya vas teniendo esa capacidad y cuando ves el dibujo, ves la historia, dices, voy a hacer un personaje así, asado, ¿no? Este es el macarra, este es el viejo despistado, este es el chulo discoteca tonto, pero bueno, que sería el Bobo, ¿no? Entonces vas creando eso. Eso es quizá una de las suertes que tienen al final muchas de estas series, que tienen un diseño de personajes tan característico, tan identificativo, que dice, ¡buah! Es que tiene que tener esta voz. Todas las series japonesas, por más las shonen todas y también las shoujo también, se basan en una premisa y es personajes que molan. Exactamente. Y que tú quieres ver qué les pasa. Y luego ya viene la historia. Exactamente. Y esos personajes que molan son el protagonista, los compañeros, el tío que trae la carta, aquel que sale, porque todos los diseños de personajes de todas las series, tú podrías coger casi cualquier, menos el NPC random que sale. Claro, eso. ¿Vale? Pero todo el que tiene algo, tú podrías hacer una serie de ese personaje. Sí. Es uno de sus, porque además lo hacen aposta. Claro. Lo hacen aposta. Oye, y hablando de todas estas... Cuando dirijo, yo no quiero, o sea, yo cuando estás haciendo una serie anime, normal no existe. No. No existe normal. Hazme un personaje. No quiero que me hagas uno normal. Aquí no hay normal. ¿Sabes? Todos tienen que tener algo. Porque todo el dibujo tiene. O sea, normal sí, el que tiene el dibujito es normal. Claro. Sí, el NPC que tú has dicho. Pero el que sea extravagante tiene que ser extravagante. Tienes que tener algo. Tienes que darle algo. Tienes que generar un personaje. Qué maravilla. Qué guay. Oye, hablando de todas estas series, te queríamos preguntar, ¿has leído el manga de alguna de estas obras que has doblado en alguna vez? Ni uno, lo siento. No me he leído ni un manga nunca. Vaya. Qué bueno. Y entonces están encuadernados al revés. Claro. No. Pero se va enterando poquito a poco. Acabamos la entrevista aquí, me cago en la leche. Si lo abro ya está al final. Uy, Dios mío. Bueno, eso habrá que corregirlo, ¿eh? Eso habrá que corregirlo. Al menos el de One Piece. Pero nunca te ha dado, ¿no? O sea, fuera del trabajo. No, les he echado un vistazo, porque me han dado algunos y les he echado un vistazo, les he mirado, pero nunca me ha dado por leer los mangas. La verdad es que no. Y de verdad, yo soy viejo, entonces yo soy de los cómics, yo soy de los tebeos y soy de los cómics de los 80 y tal, ¿no? Tú eres más de Ibáñez, ¿no? Creo yo, ¿no? Yo soy de Ibáñez y yo soy de 1984, de Metal Hurlant, de un montón de publicaciones que hubo en su momento, ¿sabes? En 84 luego pasó a ser de Richard Corben, de dibujantes que eran europeos y americanos, fundamentalmente. Entonces, es que están al revés, tío. Es que yo lo abro y me jode mucho. No leerme un TVO bien, ¿sabes? Macho, pero... Claro. Hay que pedirle a Planeta una edición nueva de One Piece. Los libros como están encuadernados. Sí, a ver, pero... A ver, totalmente. No, bueno, de hecho, en su principio, no sé si sería muy extendido en España, pero es verdad que de las primeras series que llegaron sí que venían... Bien, pero ahora no. Claro. Les ha dado la vuelta. Entonces, claro, es lo que dice Rafa, o sea,
Planeta, 3 ediciones, la castellana, la catalán, ¿no? Y la de Jaime Roca, ¿no? Para que Y se la de vea. Jaime Roca. Claro, la correcta. La correcta, ojo, cuidado, ¿eh? La que está en el orden correcto. Se lo pediremos, le mandaremos un correo a ver Sí. a ver si le echan un vistazo. Pero, ¿tú eres de esos entonces que diferencia TVO, cómics, manga o es todo lo mismo, ¿no? Tú eres purista. No es lo mismo, son distintos lenguajes. O sea, todos son novelas gráficas. ¿Vale? Sí. Vale, Entonces, compro. todos son novelas gráficas, pero Compro. tienen distintos estilos. Hombre, por Ujú. supuesto. Como es lógico, y tienen distintas maneras. Y obviamente el manga es el que se ha llevado la palma y se ha comido al resto y se los ha. Se la ha merendado. Se los ha merendado y ha impuesto porque trabajan los personajes. Pero Totalmente. sí, son novelas gráficas con distintas. Y ya está, cada uno tiene sus claves, ¿no? Y sus maneras. Sus peculiaridades, claro. A fin de cuentas, es contar historias con viñetas y bocadillos. Sí, eso sí, es así. Ahora, Eso como lo totalmente. haces, como lo articulas, pues es distinto en cada uno de los estilos. Aunque esté mal hecho, ¿no? Y esté en Aunque efecto estén espejo. encuadernados al revés. Ojo, eso me ha dolido, tío. Como era eso que decían, no conozcas a tus héroes, ¿no? Exactamente. Te ponía una gran decepción, sí. Qué bueno. Pues íbamos a hablar ahora con el tema de que habíamos hablado de la voz antes del tema de, oye, pues te haces mayor, la voz cambia, aunque hagas ejercicio tal y cual. Una cosa que se ha notado mucho, y yo creo que lo podemos perfectamente hilar con todo lo que hemos hablado de cómo se doblaba antes, cómo se dobla ahora, cómo se pone voz ahora y todo el rollo. Yo me acuerdo, no me acuerdo cuál fue la primera película que llegó en castellano a cine de One Piece. No sé si fue Strong World o fue Z. A ver, lo que es a cine, no me acuerdo. Bueno, da igual, eso ya es cosa de friki nuestra. pero sí que es cierto que los fans notamos mucho que había cambiado de cierta manera cómo se doblaban a los personajes, ¿no? Por ejemplo, Usopp ya no rezaba tanto a Alá, ¿no? Por ejemplo. Nada, nada, fuera acento, sí. Ahí está. Luego, por ejemplo, es verdad que a lo mejor Zoro, Sanji y toda esta gente no se notó tanto, pero es verdad los que estaban un poquito más caracterizados, fuera de Chopper, que no sé si era Luis Vicente Ibarz el que la hacía, no sé. Sí que es verdad que sí que se mantenía, pero en la de Luffy, por ejemplo, se notó un cambio lógico en la voz por la separación también de tiempo, supongo, ¿no? Entonces, no sé si ese cambio de voz que hiciste para Luffy fue una petición que te hicieron o algo que tú has adaptado por lo que es las necesidades de los oyentes actuales y el cambio. Sí, o sea, vamos a ver, yo las películas no he dirigido ni adaptado ninguna. Ajá. ¿Vale? Que entonces fue como una. Entonces, en la adaptación, o sea, precisamente eran los tiempos más fuertes contra toda creatividad o contra toda cosa. Entonces, yo creo que precisamente se hizo mucho hincapié en quitar todas las cosas que se hacían, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que es la voz, pues bueno, yo lo intenté hacer como siempre, tal, luego ya cada uno pues habráis notado más diferencia, menos diferencia, tal, pues también uno se va haciendo más mayor y lo va notando. Yo creo que el personaje sigue siendo el mismo personaje y sigue totalmente. Pero es eso, o sea, no era. Luego, yo no dirigí ninguna de las voces y ya te digo, era otro concepto, o sea, había otro concepto de lo que era cómo se tenía que hacer, en lo que es la adaptación y en lo que es no es en la dirección, bueno, la dirección de personajes, que es que tampoco las he dirigido. O sea, sí que en la primera de todas, que no sé cuál era, sí dirigí al grupo de los que estaban en Madrid, ¿vale? Pero el resto no, también. Al hacerse con Selectavisión, que es Barcelona, trasladó la cosa a Barcelona y también con gente de Valencia, ¿no? Entonces, los repartos de las películas son el grupo de los principales, los principales, la tripulación es Madrid, luego hay gente de Barcelona, gente de Valencia, distintos directores con distintos enfoques de llevarlo. Claro. Yo creo que el cambio que se puede notar es ese, ¿no? Que hay. Exactamente, claro, que al final hay muchas más visiones mezcladas dentro de un mismo producto. Hay otro criterio y otro criterio, pues que los ataques y los temas. Eso, los ataques eran una de las cosas que más se notaba, porque ya no era galleta, metralleta, era lo que decía el personaje en el manga. Yo soy un profesional, o sea, oye, no lo vas a dirigir tú, no se quiere que lo dirijas tú, puedes poner algo, si lo hago, porque es un personaje que yo quiero seguir haciendo, y yo cuando llego allí, pues digo lo que me ponen. Claro, evidentemente. ¿Sabes? O sea, porque esto es
quien tiene la última palabra es la distribuidora, que es quien tiene los derechos. Exactamente. Si lo quiere de esta manera, pues de esta manera se hace. Se intenta hacer lo mejor posible y que la gente lo disfrute. Espero que las hayan disfrutado también. Sí, 100%. Créeme que sí. Sí. Créeme que la hemos disfrutado muchísimo y al final es lo que venimos hablando. El personaje es el que. El personaje ya Sí. lo tenemos grabado y tatuado en nuestra mente, en nuestros oídos y en todo lo que nosotros. Entonces, incluso a pesar de esos cambios, es lo que venimos diciendo. Nosotros estaremos encantados de escucharlo de nuevo a partir de mañana de forma diaria, como lo hacíamos de pequeños. Es así. Pero bueno. Pues nada, vamos a pasar a la última preguntita de este bloque. Y bueno, lo hemos ido adelantando y comentando durante toda la conversación, pero sabemos que has estado muy presente en proyectos de anime muy recientes como son Dandadan, has estado en Blue Lock, en Jujutsu Kaisen, en Chainsaw Man, que tiene también ahora una película en cine. ¿Crees que el anime ha cambiado y evolucionado desde que tú empezaste a trabajar en esto y hasta el día de hoy? Sí, claro, o sea, sí y no. Sí ha evolucionado, sí, pero creo que se sigue basando en eso, en grandísimos personajes muy interesantes que tienen. Ellos son de los pocos que no se han pasado al 3D, porque ¿para qué no me hace falta? Yo cuento historias y las cuento de esta manera, las cuento bien. Las bandas sonoras son espectaculares, todas esas cosas van cambiando, van cambiando pues el tipo de animación, el tipo de diseño, el tipo de tal, pero yo no creo que sea una de las cosas que más ha cambiado en lo que es su concepto. Las historias que se van contando, las maneras, los personajes, las cosas, pero bueno, siempre se han adaptado, claro, cada uno ha tenido en su época, ¿no? Pues cuando era Heidi, pues era ese tipo de, porque eso era un manga también, eso no era un anime. Sí, totalmente. Entonces cada uno ha tenido su evolución, pero no creo que sea el género que más ha cambiado. Yo creo que es un género bastante establecido. Es una industria que lo tiene ya muy rodado y van haciendo lo que cambian son los personajes, las historias saben hacer eso. O sea, se adaptan y hacen poco. Ahora están haciendo más pastiche, pero hacen poco. O sea, no es lo de Hollywood que no hace una peli nueva desde hace un montón de tiempo, solo hacen remakes de cosas, ¿no? Claro. Ellos van sacando, tienen creatividad. Hay muchísimo contenido, eso sí, lo que cambia es la creatividad de las nuevas historias que se cuentan, ¿no? Pero lo que es así, a la hora de trabajar, de doblarlos, de dirigirlos, no hay tanta diferencia. Pues bueno, que sí que hay animaciones mejores, peores, pero siguen siendo 2D, sigue siendo, ¿sabes? Pues sí, cosas que tal. Dibujos animados, ¿no? Sí, siguen siendo dibujicos chinos. Mantienen la esencia. Dibujitos chinos, es una cosa que nos mola mucho a nosotros. Y dentro de estos proyectos hemos mencionado yo algunos, pero nos gustaría saber, ¿hay algún otro proyecto así muy reciente que no hayamos mencionado que te gustaría destacar, que has estado trabajando últimamente? O sea, en los que estoy trabajando no puedo hablar. No, claro. Claro. Eso es confidencial. 3 Navy Seals y nos detendrían a todos. Al carajo, ¿no? A todos, a los de estas casas también. Y de los que he hecho, pues eso, o sea, sí es que he llevado varios. O sea, la última, la de Witchwatch, está muy graciosa también. Estoy haciéndola, que es muy salada. Y lo que pasa es que también como que se me olvidan rápidamente, pero todas están bien. A ver, ¿cuáles he hecho? Estoy intentando echar la cabeza para atrás, así las más recientes. Fue la de Dandadan, la de Witchwatch, esta de Junjiito, pero ya ha pasado un tiempo. Hace tiempo, la de Junji. Esta también. ¿En Witchwatch a quién hacías? Que es que yo la estuve viendo, pero la vi en japonés. Yo como personaje hago a un iluminado que va con la mano pegada a la gorra. Al presidente del consejo estudiantil. Ya sé que. Pero es más dirigir y llevarlo Qué maravilla. Y hacerlas y adaptarlo y tal, ¿no? Pero sí, o sea, ahora mismo es que el problema es que también se me van solapando, ¿sabes? Y tampoco. Normal, son muchísimos trabajos. Blue Lock también estuvo muy bien, la hice hace relativamente poco. Blue Lock también la estuve llevando, es de fútbol y está. La conocemos. Y bueno, y así, ahora mismo no te sabría, me pierdo un poquito en cuáles son las últimas así de anime que he hecho, pero yo creo que estas serían las últimas. Yo creo que yo creo que sí, más o menos de las que he hecho han sido las últimas. Mola. Pues vamos a cerrar la entrevista con un juego de despedida. Básicamente el juego que se nos ha ocurrido un poco son 3 voces, ¿vale? Para ver si te reconoces a ti mismo
Vale. En cuando en el cuando la doblaste, más bien el personaje que El hiciste personaje y que hice. si lo Vale, ubicas, vale, básicamente. vale. Yo he hecho 5, lo que pasa que aunque son cortas, como hemos dicho un poquito más de tiempo, te voy a quitar 2, Vale, no pasa nada. vale, Te quito vale. 2 y te dejo fácil, medio y la que yo había puesto como imposible, Vale, de acuerdo, vamos a hacer esto. que me Venga, hace gracia. Así que venga, vale. dame un segundito que te lo ponga. A ver, esto está lavado a tope. Lo pongo, yo creo que se escucha Venga, perfectamente. vale. Venga. ¿En serio? Vaya, pensaba que era la tierra de Dios. Bueno, a mí no me importa. En fin, me voy. Hasta luego. Este es el 6 bicho. piratas se balanceaban. Este es fácil. Este es el bicho. Este es el bicho. Este es el bicho. Este es Luffy. Este es Luffy. Sí, sí. Ese es facilito, ese es facilito. Esta es fácil. Venga, Esta es la fácil. venga. Ahora la media, porque esta serie me encantaba a mí de pequeño. Pero yo no sé si tú a lo mejor la tienes tan No. ubicada, porque Rafa, yo no sé si tú la conoces, la voy a poner. No, a mí no. Ah, bien, Yakumo. ¿Cuánto tiempo más vas a estar sin hablarme, Está bien, te llamé tonta. ¿Y qué? Si te dijera lo de cosas que me han llamado a mí. ¡Háblame! Oye, perdona, solo intentaba salvarte la vida. ¡Vamos! Tía. Gracias por salvarme la vida. Eso está mejor. Pues ahí estoy yo en duda. ¿Se te Porque- ocurre algo? Sí, pero yo creo que es anterior. Yo creo que es anterior a Bakugan esto. A Bakugan sí, es anterior a Bakugan. Es anterior a Bakugan. Sí. Y no sé si puede ser. No, Jester el aventurero puede ser, quizás. Jester la tenía, pero no la he puesto. No, no la he puesto. Entonces, porque está Carolina, que a Carolina la he reconocido. Sí. Entonces ahí estoy pensando, a ver, ¿con quién estaba yo? Con Carolina. Estoy intentando ahí ubicar Qué bueno. a quién podía estar haciendo yo con Carolina. Pues no sé si van a ser, no puede ser, porque hemos dicho ya, es anime, no van a ser los mismos. Es un anime, te puedo dar una pista, que echaban en España en Fox Kids. No sé si te sirve de algo eso. Es una serie cortita de 34 capítulos, los doblasteis todos. Y ¿qué más pista te puedo decir? Es un nombre propio, el nombre de la serie. Sí. Y el protagonista tenía el pelo morado y iba de naranja. Hostias. Te cogimos. Me habéis pillado, porque no era Shinzo, ¿no? Sí, Es Shinzo, muy es bien, Shinzo. grande. Es Vamos. Mushra, que es una... Shinzo Musra y con los ataques en latinajos. Sí. Qué maravilla. Oye, mira, salió. Ha salido, hemos acertado. Ha salido. Esta última no creo que vaya a Esta acertar. es- Si está la muy- aciertas, yo flipo, porque si supieras lo que tiene ¿Cómo que la indagar busca? para encontrarlo, ¿qué? A ver. Venga, te la pongo. No es posible que no tengáis la revista de Karin Magazine. ¿No sabes qué sale hoy? Pues en mi taca la compro siempre el mismo día de cada mes. Es absurdo que el Shinjuku no haya salido todavía. ¿Este no es Ginta de la familia Crece? No, No es Ginta, ¿no? no es. A ver, pues es otro motivado, obviamente. Es otro motivado. Te podemos dar pistas, no te preocupes. Dame pista. Sí, venga. A ver, ¿qué puedo decir? Serie de 3 nombres, creo, no estoy seguro de esta serie donde la echaban, porque obviamente no te puedo decir por qué no la conozco, porque si te lo digo ya te estoy diciendo lo que No es. sé, ya 3 amigos de Jerry, no era esa, ¿no? No. No, vale. Vale, es una serie que no es para niños. Vale. Una serie que no es para niños. No es para niños y casi que es para adultos, diría yo. ¿Cuál he hecho yo de estas? De anime, ¿no? Es de los Pues no sé. 90, sí, si no me equivoco. Es un anime de los 90 que no es para niños. Ojo, No sería de pocos episodios. No te sé decir los episodios porque entramos en lo mismo. Es una serie también muy sacada en lo típico de DVD, también en Japón, por el tema de la edad y eso. No sería una que se llama Tokyo Riot Police. ¡Oh! La sacó. Tokyo Private Police. Pero por lo que me has dicho, de que no era para niños. Por lo que me has dicho de que no era para niños. Es que Has sacado un buen fragmento, ¿no? Sí.
Es que, no, hombre, claro, como empieza a sacar gemidos, toda la cosa chunga. Sí, sí, sí. Que es que, claro, cuando estaba buscando los fragmentos, te había puesto otro que era de Jester y de una serie en la que es unas ranas que se llama Breadwinners o no sé qué, en fin. Ah, vale, sí. Y sí, y me ha costado la misma vida pillarlo. Y para la de Sí. Shinzo es los Sí. media total, ya no se puede encontrar, pero Ya yo no la se tengo puede. pirata en mi casa. Ah, amigo. Qué grande. Entonces la tengo todos los capítulos piratilla, digo yo, hostia, Sí. espérate. bueno. Entonces sí, básicamente es un hentai de los años Sí, 90 o por ahí. sí. Pues esa fue, yo creo que la primera que hice en No Araiza. joda. Sí, Wow. porque fue antes de la familia Crecer. Primero hicimos unos hentais y luego hicimos la familia Crecer. Madre mía. Joder. Sí, Ah, sí, sí. otro día te invitaremos para que nos cuente cómo es grabar un hentai. Que Sí, sí tiene que muy ser. divertido. A echar la parra, desde luego. Qué bueno. Pues nada, lo dejamos por aquí. Te queríamos agradecer que te hayas pasado con nosotros. Esperamos que te lo hayas pasado también como nosotros. Muy Hablé bien, un muy poquito. bien. Muchas gracias. Muchas Hemos gracias. disfrutado muchísimo. Tienes aquí tu casa, espero que lo sepas y que nada, nos veremos pronto. Muchas gracias por haberte pasado y nada, a los que nos estáis escuchando, a las que nos estáis escuchando, nos vemos el mes que viene, si no me equivoco. Así que un besito y hasta pronto. Chao, chao.